independientemente que estaba yo súper desanimado en la parte de que me decía, no, es que esto no es para ti, quédate en la policía. Cuando yo me salí de la policía, pues sí dudé, dije, no, ¿y qué tal si no la hago? Voy a tener que, o sea, a mí me dio tristeza pensar, es que voy a regresar a la policía, así como que a tocar, ¿saben qué? Pues no la hice. O sea, yo estaba casi seguro que iba yo a hacer eso, pero obviamente, pues, mis primeros pacientes, sí, me trataron medio mal de que, no porque no supiera, pero pues, como iba en agencia, iba con personas muy pudientes, ellos como que no tenían conciencia de que era ser un enfermero, sino pensaban que enfermería o enfermero o enfermera era ser el sirviente. Pero bueno, regresando a los pacientes particulares, pasé por varios. El más significativo, como lo que tú mencionas, que de revisar tu mochila, no. Ahí era una habitación donde todo tenía cámaras. Teníamos que estar al cuidado del paciente. Tú te quedabas en un reposet sin dormir las 24 horas y una cámara estaba apuntando hacia ti. Te dormía y había un teléfono. Te dormías y ¡rin! Y ya, ¿qué onda? ¿Qué? No, pues no te duermas, te estoy viendo. En la parte de enfermería está muy abandonada la cuestión emocional. Los médicos, pues tú sabes que van al psicólogo de una u otra forma, inclusive en la residencia, tienen sus sesiones psicológicas, pero eso sí se pasan porque como tienen de más, pero se preocupan por esa parte psicológica en el ámbito de la medicina, cosa que en enfermería no. Ahí no, por ejemplo, en servicio social, pues no te llevan a terapia, no te dicen ve a terapia, o estando en cierta institución, pues no te mandan a terapia. Sí, en la policía relativamente, si te sabes mover, puedes trascender, puedes crecer y obviamente pues ser un algo ahí, porque yo ahí ¿qué será? En toda la carrera, no sé, bueno, casi toda, porque duré como 3 años y la carrera me duró 4 años, entonces yo en esos 4 años pues ascendí, tuve unos grados, estuve en otro puesto más, como que con más jerarquía, pero no me sentía satisfecho, o sea, yo quería seguir apoyando, ayudando a la sociedad, pero no en el ámbito policíaco, porque obviamente el sistema te detiene mucho a no hacer de más. Nursitos y nursitas que nos acompañan en un episodio más de Control de Enfermería. ¿Cómo están? Yo estoy sumamente contento de estar una vez más con ustedes en un episodio más de su podcast favorito ya, desde luego. Muy contento de que podamos compartir nuevamente más historias, de conocer a más personas. A mí eso ya saben que me emociona y todo lo que tenga que ver con plática y chisme, pues, ¿qué les digo yo? Ahí ese es mi lugar. Entonces, estoy muy contento de que también ustedes estén muy interesados en el chisme de hoy y que estén el día de hoy en este episodio. Les digo que es su podcast favorito porque estoy seguro de que ustedes ya le están dando like a este episodio, porque ese es un compromiso que usted y yo tenemos. Usted llega al episodio y usted le da like, porque ya saben que estos episodios son garantía. Entonces ya le está dando like, ya se suscribió. Si no se ha suscrito, vaya a ver si está suscrito. Luego creemos que estamos suscritos porque de pronto el algoritmo nos lanza varias veces estos videos y ya damos por hecho que estamos suscritos, pero puede ser que no. Usted vaya a ver si está suscrito. También ya compartimos este video porque usted no es una persona egoísta, porque estamos acabando con eso en el mundo de la enfermería. Ya hay bastante pleito en la enfermería como para que no compartamos las cosas que vemos en el internet. Y también está dejándonos un comentario. Puede ser un emoji, puede ser yo llegué primero, puede ser no sé, lo que esté haciendo usted puede ponerlo ahí en un comentario, porque todo esto nos ayuda a que YouTube promocione más el video, ¿no? Y diga como, les está gustando este contenido y lo promocione a más personas. Y eso hace que este proyecto pues siga subsistiendo, ¿verdad? También es muy importante que si usted nos está escuchando, tal vez no nos está viendo, pero nos está escuchando a través de Spotify, sepa que usted también puede suscribirse o seguirnos en este podcast y también puede calificarnos. Acá la calificación en Spotify es a través de estrellas. Usted puede ponernos 5 estrellas como un excelente servicio que le damos por estar aquí. Y también está muy chido que ahora ya pueden poner comentarios en los episodios. Recuerde que si usted comenta en Spotify, vamos a hacer todo lo posible para mencionarlo aquí. Y regresándome al tema de YouTube, ya sabe que existen los miembros del canal, que es una parte muy importante de lo que hacemos en YouTube. Si usted quiere ser miembro de este canal y recibir los episodios antes que todos los demás y también recibir su insignia de la cofia, ahorita tenemos puros suscriptores con cofia sin líneas, pero usted puede llegar a ser cofia dorada. Esa es la maravilla de ser suscriptor, aparte de todos los beneficios. Y también tenemos unos stickers muy divertidos para poder platicar y comunicarnos entre nosotros. Hablando justamente de suscriptores, ya sabe que yo quiero agradecerle a los suscriptores que tenemos hasta ahora, agradecerles que están aquí, ¿no? Con nosotros, que ya reciben los episodios antes, que ya tienen su cofia, van en camino a la cofia dorada. Así es que yo quiero agradecerles desde luego que pues estén acá siendo miembros del canal.
Como se dará cuenta usted, no los estoy encontrando. Por eso es que estoy haciendo demasiado tiempo para poder decirles quiénes son. Me acuerdo mucho de Anita. Eso me acuerdo mucho porque aparte pues, la conozco de seguidora de nosotros desde hace un buen rato. Nos conocemos las caras. Ya estuvo aquí en el estudio una vez Anita. Eso no se los conté, pero Anita estuvo por aquí en los estudios. Ya conoció los estudios. Le mando un saludo a Anita, que es una de nuestras suscriptoras. Y también quiero mandarle un saludo a Jennifer Hernández. Ana Rojas y Jennifer Hernández son dos de nuestras suscriptoras, las únicas dos que tenemos hasta ahora. Muchas gracias y pues qué bueno, sigan aquí hasta que lleguen a ser Coffee Adorada. Oigan, tardó más de lo normal todos estos avisos y saludos, etcétera, porque me tardé en encontrar a nuestras suscriptoras, pero ya estoy listo y ya no quiero quitarle más tiempo a conocer más y más de nuestro invitado del día de hoy. Un recomendado de una gran amiga, para empezar. O sea, yo en esa amiga confío muchísimo cuando me dice, oye, quiero mandar saludos, por supuesto, a Jess. Jess ya regresa al control de enfermería. Ya te ausentaste demasiado. Ya vuelve aquí porque la gente te quiere mucho. Entonces, le mando saludos a Jess, que si ustedes no han ido a ver sus episodios, pueden ir al episodio número 1. Madrina de este proyecto. Pueden ir a ver el episodio número 1. Ella me platicó de un gran profesional con grandes historias que contarnos y por eso también estoy muy emocionado que esté con nosotros y quiero agradecerle y darle la bienvenida a Iván Vélez. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si sean buenas tardes, buenas noches, pero ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación y bueno, es un honor estar aquí en su programa, conocerte porque te vi nada más en los pequeños lapsos que yo estaba viendo del programa o de los podcasts con Jess justamente y se me hizo muy interesante. Y bueno, estoy ahorita aquí para compartir historias y pues para saber un poco, no saber, para que sepan más, un poquito más sobre la cuestión de enfermería y un poco más de su servidor. Pues al contrario, nosotros sumamente agradecidos de que hayas aceptado la invitación, agradecidos de que andes por acá, de que te des la vuelta. O sea, yo sé que eres una persona de la velada, que no es fácil andar regalando su tiempo y andar hablando de la enfermería de agrapa, ¿no? Yo sé que es complicado y al contrario, estamos muy agradecidos de que estés acá y justo nos interesa mucho conocer tus historias, saber qué has pasado, porque yo estoy seguro, y no sé si estés de acuerdo conmigo, en que todos los enfermeros, todas las enfermeras siempre tienen historias que contar. Yo te he de decir que cuando empecé este proyecto dije, no, en el episodio 15 ya se nos acabaron las historias. O sea, ya para entonces ya tuve quirúrgicas, intensivistas, generales, auxiliares, estudiantes. O sea, yo dije, una vez que acabemos con las especialidades, ¿ya de qué voy a platicar? Y la verdad es que cada que tenemos a un invitado ya alrededor de estos 66 episodios, siempre tenemos nuevas historias, nuevas cosas que conocer de la enfermería, más que saber sobre esta gran profesión. Entonces, seguramente tú no eres la excepción y tendrás muchas historias que contarnos. Así es que, neta, muchas gracias. Me gustaría empezar platicando contigo sobre de dónde eres, dónde naciste, eres de aquí de la ciudad, vienes de otro lado, ¿de dónde eres? Bueno, mi nombre es Iván Vélez, como ya me presentaste, soy enfermero. Y bueno, yo vengo del Estado de México, nací en el Estado de México, no sé si conozcas Tlalmanalco, Ameca, de esos lados. Me suena Ameca. Chalco. Sí, claro. Por de esos lados, por ahí nací. Bueno, la vida me regresó aquí o me trajo aquí a la Ciudad de México porque yo desde pequeño, a los 20 años, que justamente empecé mi carrera en la parte de la enfermería, trabajaba yo de policía en las noches, entonces estudiaba en las mañanas enfermería. Y bueno, pues ya a partir de los 20 años pues yo me quedé en la Ciudad de México. Me acuerdo que cuando era estudiante rentaba habitaciones, entonces así me las pasaba rentando habitaciones para trabajar de policía e irme a estudiar. E irte a la escuela. Oye, Ameca es un lugar bonito. Toda esa zona de allá, no sé si estoy hablando del lugar correcto. Desde Chalco se ven los volcanes, pero según yo más para adentro, donde está justo Ameca y esta parte, es todavía mucho más bonito por la naturaleza y por las vistas. Sí es por ahí. Justamente ahí en Ameca es donde comienza del lado de... Ameca es del lado del el volcán. Ajá. San Rafael es del lado del Ixtlaxíhuatl. Entonces, si lo vemos en Y, Ameca está del lado derecho. Entonces, sí, los paisajes son muy bonitos porque se puede ver toda la naturaleza cuando el Popo está nevado y todo eso. Sí, me imagino que los amaneceres ahí deben ser impresionantes. Y fríos también. Y fríos, claro. Pero es que a mí sí me gusta mucho el frío. Yo tenía un compañero que vivía allá
Y muchas veces me invitó, se me hacía lejísimo. O sea, yo decía como, no manches, está lejísimos irte para allá. Siempre me invitó y nunca fui, pero me hablaba de unas maravillas así que, o sea, yo me imaginaba como tomándome un café así en las mañanas y Sí. debe ser delicioso Sí. amanecer allá, aunque haga frío. Sí, definitivamente. Y también hasta la fecha hay compañeros o compañeras que vienen desde más para allá de, o sea, Yecapixtla es más para allá de Meca y se trasladan a la Ciudad de México a trabajar. Entonces, imagínate. Sí, pues es que ahorita la mata del trabajo está en la ciudad y pues Sí. no nos queda otra más que viajar. ¿Tienes hermanos? ¿Eres hijo único? Tengo 2 hermanas, yo soy el mayor. Ok. Tengo 2 hermanas, una de ellas incluso es enfermera. Órale. Sí, desde ahí como que parte esa historia de enfermería y se refuerza con otras situaciones que pasé también. ¿Quién fue enfermero primero, tú o ella? Mi hermana. Órale. Yo soy el mayor, la que le sigue es la que estudió enfermería. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos que no había computadora, que había puras máquinas de escribir, yo le ayudaba. Entonces lo que yo leía, porque, no sé, me decía, pues, anota esto y ya. Asepsia, antisepsia y todo eso. Y me acuerdo que no le entendía, pero se me hacía interesante. Y yo así de, ¿para qué será esto? ¿Por qué será esto? Y ahí como que me fue llamando la atención enfermería. Entonces dije, bueno, pues seguí aprendiendo y así. Sí, es que pasa mucho que las cosas tienen un nombre y digo, hablando de la historia de la enfermería, pues la enfermería empieza como un oficio, empieza más como un servicio, pues más social, ¿no? Sin un nivel tan profesional. Y hay cosas que hacemos de manera normal en nuestras casas, por ejemplo, que tienen un nombre. Que hace la enfermería que ya es profesional, pues ya tiene un nombre y etcétera. Y como que a veces no sabemos. Y eso siento que llama mucho la atención, como ¿a poco una desinfección así con Isodine se le puede llamar asepsia? ¿No? O sea, ese tipo de cosas que conocemos muy de cerca a veces en nuestra vida cotidiana, pero que tiene un nombre y dices, mira, no, pues sí está interesante. Sí se llama de alguna manera, ¿no? Entonces eso siento que nos puede llamar la atención. Entonces empezaste siendo policía. O sea, dijiste, Sí. ¿necesito una chamba o cómo fue que llegaste a eso de ser policía? Bueno, lo que pasa que salí de la prepa y en la prepa pues estaba la orientadora. Ok. Entonces nos empezaban a hablar, ¿sabes qué? ¿Tú qué quieres estudiar? Yo me acuerdo que en esos tiempos yo quería estudiar psicología, quería ser psicólogo. Pero me dijo una orientadora, que se lo agradezco, me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Primero estudia algo que te deje y ya después estudia psicología. Pero para ese entonces yo ya le ayudaba a mi hermana. Dije, enfermería, pues sí, porque estaba en el tabú. Yo tengo 41 años. En ese entonces estaba el tabú de que enfermería era únicamente para mujeres. Claro. Entonces mi papá es de cierta forma un poco machista. Entonces el saber o el que yo pensara, no, pues qué va a decir de mí, de que voy a ser enfermero, va a decir que soy gay, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno, el punto es que no me importó, la verdad. Dije, pues sí, me suena bien y sí me gusta y así. Y como ya iba entendiendo esa parte de la asepsia, antisepsia y algunos otros conceptos, y yo, por ejemplo, para inyectar, me acuerdo que mi hermana utilizaba una naranja. Y ahí inyectaba, ¿no? Y yo así de... Entonces no se me hacía complicado, entonces yo inyectaba. Y hasta la fecha, el día de hoy, yo solito me inyecto y me acuerdo de la naranja, ¿no? Entonces ahí me doy. Bueno, entonces ahí fue como que inicié decir, bueno, pues voy a estudiar enfermería, ¿no? Entonces hice mi examen 2 veces a la universidad y reprobé. Dije, pero entonces como tengo familiares que son policías, pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues vente. Mientras métete a chambear en algo. Sí, claro. Esa es la última opción, la última oportunidad. Hice otra vez enfermería y pues la pasé. O sea, me quedé, pero entonces yo ya estaba trabajando de policía. Me acuerdo que los resultados, yo entré como un 3 de abril y los resultados lo daban a finales de abril, justamente los resultados de si me quedé o no me quedé. Entonces yo llevaba como una quincena y media trabajando de policía y trabajaba, yo me acuerdo que 12 por 24 trabajaba en el día. Ok. Entonces me acuerdo que pasé a un puesto de revistas porque en ese tiempo no era por internet, era por periódicos. Sí, claro, tenías que ir al periódico a revisar tus resultados. Ajá, ya ahí voy, ¿no? Entonces, aunque yo ya iba con la mentalidad de que no, pues ya reprobé, no, pues ya. Entonces que me voy fijando y que me quedo y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya tengo chamba. Entonces, afortunadamente, considero que yo ya estaba destinado a estudiar esa parte de enfermería. ¿Por qué? Porque todo se me dio. ¿A qué me refiero? Que cuando yo me entero que me quedo, era yo de policía que cuidaba cuadrantes, que cuidaba como colonias. Ok. Yo estaba en una sola zona de hospitales que es allá por el casco de Santo Tomás, Ok. que está
Entonces, Ajá. pues, obviamente tenía como cierto contacto con personal médico, subdirectores, enfermeras, todo eso, ¿no? Entonces ya me llamaba más la atención. Entonces, cuando me quedé, dije, putz, ¿y ahora qué? Pues entonces me orientaron, me dijeron, ¿sabes qué? Pues pide tu cambio en la noche. Ahí empecé también a trabajar de noche. Pide Ok. tu cambio en la noche y hay turnos de 12 horas por 36. 12 horas en la noche y descansas 36 horas. Ok. Y también se me dio, metí mi escrito, me dio y me llegó el cambio y así empecé. Ok. Trabajando de noche de policía y en las mañanas me iba A la a la escuelita. escuelita. Oye, y para poder entrar a la universidad, ¿metiste como a todas las universidades que tenían enfermería o te enfocaste en una? ¿Tú querías entrar a una A institución? una institución, la ENEO. ¿Tú querías entrar a la ENEO? Ajá, Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia. Ahí Ajá. como que era muy así de sí, esta, ¿no? O sea, no Sí. sé, como que, bueno, la FE Zaragoza también, pero como considero que está más prestigiada esa parte, pero bueno, a esa, ¿no? Entonces por eso yo creo que, pues no me quedé en su momento, pero ya después quedé. Y al final sí te quedaste donde tú querías, Es ¿no? correcto. Sí. Oye, y como policía te tocó estar cerca de pues sí, de estas emergencias que también, obviamente entre los policías y las personas de emergencias hay pues un gran lazo, por lo menos en trauma. Yo estuve por ahí en alguno de esos hospitales que mencionaste. Ujú, Por ahí en esa zona, yo estuve en un hospital que también tiene trauma, ¿no? ujú, Y y pues había incluso sí conocíamos policías que iban seguido, ¿no? O sea, ujú. que sí era como que conocíamos o porque llevaban, porque en esos hospitales se atienden a muchas personas que están en reclusorios, o también porque llegaban con alguna emergencia y ellos habían estado involucrados ahí en la balacera, Ujú. o ya sabes que son personas que auxilian de inmediato cuando hay una emergencia, en lo que llega la ambulancia o etcétera. Y por alguna razón sí había una conexión entre la prehospitalaria, todos los Ujú, paramédicos, los policías y nosotros que estábamos en emergencias, ¿no? ujú. ¿Cómo te fue de policía? ¿Tuviste algún acercamiento con las emergencias? ¿Algo que también te dictara o te marcara así como, oye, como que no le huyo tanto a la sangre, al peligro, o cómo fue tu Sí. experiencia como policía? Lo más drástico, bueno, vamos a empezar desde lo más simple, ¿no? Lo más simple es que a lo mejor alguien lo asaltaron y lo acuchillaron y ahí está el chorrito de sangre, ¿no? O alguien le dieron un balazo y así, ¿no? O inclusive ya era como que común, por ejemplo, ¿no? Pues hubo un asalto en tal lugar y ya estaba tirado, ¿no? Pero ya estaba tapado, entonces como que no era tanto contacto, pero lo más no traumante, lo más así como que fue que como en esa área donde estaba yo de policía en la noche. Generalmente como que se les daba esa parte a las mujeres que van a dar a luz en la noche, ¿no? Siempre como que ya se la... Bueno, entonces me acuerdo que radiaron, a ver, tal unidad, aproxímese a tal metro, porque ahí está una persona pidiendo el auxilio, ¿no? Pues ahí vamos, porque como estaba nuestro cuadrante, ahí fuimos, ¿no? Bueno, ya llegamos, pues era una señora que ya estaba dando a luz, o sea, ya estaba literal así con la fuente rota y iba así de, pues yo así como que impactado, ¿no? Pero en lugar de como que detenerme, como que de choquearme, no, pues fue así de, bueno, vamos a agarrar esto, vamos a subirle a la patrulla y rápido la llevamos, ¿no? Entonces, ahí fue que me di cuenta que no me iba a desmayar con la sangre, cosas impactantes no me iban como que como que a detener, como que a sacar de onda, así como que, sino que sabría tal vez qué hacer y dije, bueno, ya con conocimiento pues sería un poco más fácil o práctico. ¿Y nunca te viste haciendo carrera en la policía? O sea, nunca dijiste como, creo que... Porque al final, pues mira, es un trabajo seguro. O sea, seguro en el que obviamente lleva su riesgo, ¿no? Ujú. Me refiero a seguro a que es un trabajo fijo, ¿no? Con un sueldo fijo, también de prestigio, ¿no? Porque a pesar de que nuestros policías, siento yo, no están como muy valorados, ¿no? Y hay toda ahí una problemática que no se puede ver desde un solo foco, desde un solo lente, porque pues sí, supongo que hay mucha corrupción en la policía como ya la conocemos, pero también tiene mucho que ver el sistema de cómo está corrupto desde escalas muy arriba. Pero al final es un trabajo seguro, es un trabajo de alguna manera de prestigio porque pues sí te da cierta seguridad para ti y los tuyos, ¿no? Yo nunca he tenido un amigo policía, pero siento que debe ser como, estoy a salvo porque yo tengo un amigo policía, ¿no? Entonces, ¿nunca pensaste como en hacer carrera ahí en la policía en lugar de la enfermería? O sí, pero te quedaste en la universidad. No, no, de hecho yo cuando yo salí de la prepa o iba terminando la prepa, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí yo te puedo ayudar, te puedo apoyar. Y dije, putz, entonces en lo personal, yo quería ser profesionista.
de una u otra forma de la salud. Iba yo dirigido como que a la psicología, pero yo ya tenía esa parte de enfermería. Y justamente me hice una pregunta la otra vez. Dije, bueno, yo quise estudiar enfermería porque pues estaba yo ahí como que inmiscuido con mi hermana. Pero mi hermana, ¿por qué quiso ser enfermera? Y le pregunté, ¿no? Y me contestó que pues para ayudar a los demás, que porque teníamos una prima y así. Yo ni siquiera sabía por qué, ¿no? Bueno, el punto fue que yo quería ser esa parte, quería ser profesionista. Entonces sí, en la policía relativamente, si te sabes mover, puedes trascender, puedes crecer y obviamente pues ser un algo ahí. Porque yo ahí ¿qué será? En toda la carrera, no sé, bueno, casi toda, porque duré como 3 años y la carrera me duró 4 años. Entonces, yo en esos 4 años, pues, ascendí, tuve unos grados, estuve en otro puesto más, como que con más jerarquía, pero no me sentía satisfecho. O sea, yo quería seguir apoyando, ayudando a la sociedad, pero no en el ámbito policíaco, porque obviamente el sistema te detiene mucho a no hacer de más. Ujú. Entonces yo decía, no, es que eso no me satisface. O sea, no, yo quiero hacer un poco más. Entonces, por eso tenía la opción de quedarme en la policía, seguir ganando y a lo mejor te sería un jefazo y con un dineral, pero la verdad es que no. Y me di cuenta de muchas situaciones, justamente el sistema estructural, o sea, está como que mal planteado a tal grado de que, bueno, finalmente terminas con muchas situaciones físicas, psicológicas, de todo. O sea, tienes el dinero, pero no tienes como que esa parte, esa estabilidad, esa tranquilidad de estar bien, de estar sano, de estar bien con tu familia, porque terminas divorciándote o terminas poniéndole el cuerno a tu esposa. No, muchas situaciones dije, no, yo no quiero eso. Entonces, en cuanto vi la oportunidad, pues me salí de ahí, porque mi primer trabajo fue en una agencia de enfermería, me acuerdo. Ahí con personas pudientes, pues ahí iba a asistirlos y así, ¿no? Así empecé a trabajar de enfermero y fue cuando dije, no, ya, ahí nos vemos. A pesar de que mi sueldo en ese tiempo, no sé, estoy hablando de hace como 18 años, por ahí así, ganaba como 4,000 pesos a la quincena, pues para mí era mucho dinero, ¿no? O sea, creo que ganaba más que los de enfermería. Entonces dije, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ahí nos vemos y ahí comencé mi carrera de enfermero. Entonces tú te saliste de la policía justo por esto que platicábamos, ¿no? De que los problemas que se podían tener con el sistema o lo que podía... pues sí, al final no te sientes satisfecho por las circunstancias que hay alrededor, ¿no? Existe el riesgo por el trabajo y por estar tanto tiempo trabajando y fuera de casa, pues incluso el riesgo pues sí, de perder parejas, de no estar como en ese conflicto. Y te fuiste al área de la salud y dijiste, esto ha de ser diferente. Según yo. Sí, o claro. sea, sí, nada más lo único diferente es el uniforme, porque, o sea... Sí, por eso lo dije. Porque pues sí, o sea, ya llegas acá y igual estás fuera de casa, también hay muchos problemas, hay mucha convivencia entre los compañeros. Sí, muy cercanos. Somos muy sí, cercanos sí, claro. y eso pues genera la famosísima LP, que si usted no sabe qué es, vaya, investiguelo, ¿no? Se da la famosísima LP en los hospitales, hay tantos compañeros, estamos tanto tiempo ahí trabajando y pues se da y de todos modos existen esos problemas, aunque no estés en la policía. Oye, pero ¿cómo fue entrar ya a la universidad? Porque pues suena padre, ¿no? Cuando eres el que le ayuda a la hermana, ¿no? Cuando nada más, pues qué responsabilidad, pues nada más aquí, no sé, transcribirle algo, enterarme de algunas cosas que pueden llamarme la atención. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la parte teórica, pero que tenía que ver con procedimientos, con práctica, ¿no? En lo que ya tenías, o sea, donde sí iba yo a sentir que salvaba una vida, ¿no? Pero llegas a la universidad que tiene pues sí, la formación, si lo comparo, por ejemplo, con la parte técnica, pues la universidad te prepara de una manera mucho más completa, incluso en otras áreas que involucran a la enfermería, como la filosofía, cuando tienes que aprender de teorías y modelos. Y entonces los primeros semestres pueden resultar, para las personas que vieron asepsia y antisepsia y decían, ay, la enfermería es bien entretenida, pues llegar a los primeros semestres y decir... no está tan entretenido los primeros semestres. ¿Cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Cómo te sentiste cuando ya empezaste a ver las primeras materias? ¿Te siguieron llamando la atención o por ahí tuviste como tus dudas? Entonces sí, me siguió llamando la atención. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, como que esa parte de saber más o el porqué de la asepsia y antisepsia, dices, como que te llevaba a seguir como que queriendo saber más. Lo único que se me complicó aquí fue la parte
de anatomía y fisiología. Y no tanto por mí, fue porque como trabajaba de noche, el hecho, no, o sea, era una materia que llevaba ya como a la 1, de 1 a 2, por ahí así de 1 a 3. Entonces obviamente ya estaba así como que con el cansancio, no me concentraba. Y aparte, ay, todavía recuerdo a esta maestra. Diría su nombre, pero la llevo aquí en el corazón. O sea, era una doctora. Generalmente ves que... Anatomía lo dan los médicos. Ok. Ajá. No. No sé qué situación tenía conmigo porque se enteró que era yo policía. Y yo me enteré que esa maestra tenía a su esposo, que era policía. Wow. Entonces yo creo que como que ahí había una situación. Estaba frustrada y entonces como que se desquitaba así conmigo. Yo así lo sentí. Entonces me hizo muy pesado esa parte de anatomía y fisiología. Pero aún así... Incluso me decía, no, es que tú no estás hecho para esto, Iván. Mejor quédate en la policía, es que tú esto, tú lo otro, y no vas a prosperar y no vas a pasar de aquí. Así me decía. Pero más sin en cambio yo seguía. Fue muy complicado por parte de la escuela y fue muy complicado por parte de la policía. ¿Por qué? Porque me decían, ya se va la niñita, ya se va la enfermera. O sea, como el nivel cultural de la policía Claro. es machista y el nivel cultural de enfermería es de cierta forma que nada más lo veían para mujeres, pues ahí como que se había un conflicto. Pero relativamente pues estaba yo seguro de qué es lo que quería por parte de enfermería. En un principio como tal, como lo que me dijo mi orientador fue así de pues estudia algo que te deje para que después estudies lo que realmente quieres. Entonces me acuerdo que pasaron 4 semestres y yo dije, ya con esto lo armo, ya me voy a salir, voy a conseguir chamba, pero me seguí. Ok. Me seguí y dije, porque ya después en el 5.º semestre ya como que le agarré más amor a enfermería, porque ya tenía más contacto con pacientes, ya los atendía, los escuchaba, ya veía sus lágrimas, ya veía muchas cosas y como que ahí se generó el vínculo que dije, caray, ¿qué está pasando? O sea, si yo nada más de cierta forma estudié para salirme de la policía, para que después entrara yo a una institución y me pagara mi otra carrera, la que yo quería realmente, pero ahí surgió algo y le agarré más amor tanto así que terminar enfermería, estar con pacientes, me llevó a vincular o a como que a cuestionarme de ciertas situaciones que justamente son las que estudio hoy o las que hoy comparto o ayudo a las personas en esa parte emocional. Ok. Me surge mucho la duda de que te dijo tu orientadora, busca algo que te deje, ¿no? Ujú. Y tú dijiste, la enfermería deja. Sí, ¿Crees que en ese entonces dejara más la enfermería que la psicología? Yo creo que sí, ¿verdad? En ese sí, entonces sí, la psicología estaba súper mal vista. Ahorita tenemos un gran despertar y después de la pandemia, pues todos los que hemos sí, tenido problemas mentales sabemos de lo importante que es la claro, psicología, claro. ¿no? Pero sí creo que a mí todavía me quisieron mandar en la secundaria al psicólogo, a mi hermano y a mí nos quisieron mandar al psicólogo una maestra. Saludos, maestra. Quizás si todavía viva. Pero bueno, nos quiso mandar al psicólogo y para nosotros era una ofensa. O sea, era como... ¿Usted está creyendo que yo estoy loco y por eso me está mandando al psicólogo? Sí creo que en aquel entonces sí podría ser más o mejor remunerada la enfermería, ¿no? Claro. Sobre todo porque, otra vez, pues puedes conseguir un trabajo más seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es que pudiera ser que en ese entonces la enfermería fuera mejor remunerada. Hablaste de algo que siempre preguntamos aquí, sobre todo para los que la enfermería nos llegó de una manera fortuita. O sea, sí, cada vez conozco más personas que quisieron ser enfermeras desde que nacieron, ¿no? Que se vieron con cofia desde los 3 años, ¿no? Ok. Sí conozco ya personas así y cada vez me da más felicidad. Ahora que he tenido oportunidad de visitar universidades, me doy cuenta de que ya hay una vocación de la enfermería cada vez más grande desde que eres joven y dices, así como hay quien quiere ser financiero, administrador de empresas, contador, doctor, ya hay quien dice, saliendo de la secundaria, me gustaría un día llegar a ser enfermero, ¿no? Pero algunos, sobre todo los que somos más o menos contemporáneos, pues decimos como, no, a mí la enfermería me llegó por ciertas circunstancias, ¿no? No era lo que yo buscaba en la vida, pero me vino bien. Pero en el lapso, en el camino, hay como un punto de no retorno. O sea, hay como un punto en el que confirmas que estás hecho para esto y como que sí, hay un momento que ya no te permite voltear atrás y dices, sí, no, lo mío es la enfermería. ¿Tú recuerdas algún hecho que te haya sucedido con algún paciente cuando eras estudiante? Algo que te marcara, que te hizo saber que la enfermería era lo tuyo y que tu trabajo era valioso para la sociedad o para los pacientes que atendías? Sí, independientemente que estaba yo súper desanimado en la parte
que me decía, no, es que esto no es para ti, quédate en la policía. Cuando yo me salí de la policía, pues sí dudé, dije, no, ¿y qué tal si no lo hago? Pues voy a tener que, o sea, a mí me dio tristeza pensar, es que voy a regresar a la policía, así como que a tocar, ¿saben qué? Pues no la hice. Eso es lo que me daba así como que, o sea, yo estaba casi seguro que iba yo a hacer eso, pero obviamente pues mis primeros pacientes sí me trataron medio mal de que, no porque no supiera, pero pues como iba en agencia, iba con personas muy pudientes, ellos como que no tenían conciencia de que era ser un enfermero, sino pensaban que enfermería o enfermero o enfermera era ser el sirviente. O sea, aparte de que estás con el paciente, tenías que hacer otras labores en la casa. Yo así de, no, pues no. Entonces también me desanimó hasta que llegó un paciente que me marcó como que esa parte, ¿no? O sea, te das cuenta que lo que necesita a veces el paciente, bueno, en ese rubro de ser enfermero particular, te das cuenta que ese tipo de personas lo que necesitan tal vez es compañía. O sea, obviamente sí cuidados, ¿no? Sus cuidados. Me acuerdo que este paciente tenía una colostomía. Entonces, él se cambiaba la bolsa, todo eso, ¿no? Pero él nos contrató, estaba en una agencia, nos absorbió el señor, con el que, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto te paga tu agencia? No, pues que 800 pesos cada 24 horas. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar 1500 cada 24 horas. Y yo así de, bueno, pues órale, pues. Pero ahí te vas dando cuenta, entre más estás con el paciente, te das cuenta que sus necesidades de sentirse acompañado, aparte de porque el señor se hacía todas las intervenciones, o sea, me refiero, se cambiaba la bolsa, se la drenaba. Yo, si acaso, le acercaba el agua para que tomara sus medicamentos, y yo así de, bueno, está bien, pero entonces te empiezas a dar cuenta de que su necesidad de estar con alguien, de platicar con alguien, de que su familia, pues no. Entonces dije, imaginemos esta persona que tiene dinero, cómo está, cómo se siente, ahora cómo se sentirán los pacientitos que están en otras instituciones, enclaustrados en una cama, ¿no? Entonces dije, no, pues sí. Entonces ahí como que se me formó ese vínculo enfermero-paciente, esa empatía de decir, quiero seguir estudiando, quiero terminar mis estudios de enfermería para titularme, para seguir estudiando, para aportar más allá que una inyección, que dar pastillas. Entonces esa fue la parte el parteaguas que me ayudó a decir, sí, no así con la cofia, pero mi destino ya era estudiar enfermería de cierta forma con el objetivo de ayudar a una persona. Ok, suena muy interesante porque, pues sí, estás como describiendo una parte del cuidado que a veces, como no está involucrada con los procedimientos, no la tenemos como tan en el foco, ¿no? Sobre todo porque la enfermería hospitalaria es la que más se valora, ¿no? Y eso te diré, o sea, si estás en una institución pública, tú eres el culpable de que las cosas salgan mal porque tú representas a la institución, y aunque la institución sea la que no tiene recursos, tiene malas políticas, sus normativas son malas o qué sé yo, y haya una mala atención, pues al final tú eres la primera cara del hospital o la primera cara de la institución, y tú eres el que carga con el por mí tragas, eres un jetón, bla, 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 ¿no? Sí, cara de cola. Sí, tienes cara de culo todo el tiempo, sí. Siempre pasa. Pero estás en un privado. Pues ahí no representas a la institución, pero representas al servicio doméstico de la institución, ¿no? Sí, y te tratan justo como doméstico del paciente. Pero sí, la enfermera que atiende pacientes en un hospital es todavía más valorada que las que están a domicilio, que las que tienen consultoría, que las que están en primer nivel de atención, ¿no? Las que están en estos consultorios, ya sea centro de salud o unidad de medicina familiar o qué sé yo, tampoco son como tan valoradas, y aunque tengan especialidad en salud pública, como que la salud pública no está tan valorada. Pero esto que tú mencionabas como del cuidado que le tenemos que dar a pacientes que a veces no requieren de nosotros en los procedimientos, sino más bien como nuestra compañía, y eso que también la enfermera da, ¿no? Que es escuchar al paciente, que es orientarlo. Tal vez lo único que él necesitaba es que si la cagaba en algún momento en su procedimiento, hubiera quien le dijera, oiga, así no es, claro, ¿no? Déjeme le enseño cómo. Claro. O alguien que le acercara el agua, la aprobación de alguien que sabe de lo que se está haciendo, y de alguna manera eso me da seguridad, y también es parte del cuidado de la enfermería. Entonces eso también es algo, la verdad, sumamente interesante. Cuéntame más de tu paso por la agencia y tu paso por los pacientes privados, porque si en la actualidad
esas cosas. Hay cosas que suceden, pues no sé cómo era antes. Actualmente, pues sí hemos visto todavía videos de enfermeras que corren o que les piden revisarle sus cosas para ver que no se hayan robado nada, Sí. o trapéame aquí, límpiame aquí, porque Ujú. como la responsabilidad es tu paciente, pues también la habitación del paciente y trapéale y hazle de comer. ¿Y cómo fue tu paso por la agencia? Sí, en primera instancia, antes de llegar con el paciente que te refiero, sí, estaba también con otro paciente, unos pacientes de otro país que están Ok. radicando aquí. No, te daban una ración, o sea, una ración mínima, ¿no? Porque no sé qué mentalidad tenían, pero así de, no, a ti nada más te toca esto, ¿no? A Entonces, la hora de la comida. sí, o sea, padecí, o sea, casi que se llevaba mis tortas, porque ya sabía, ¿no? Que la parte de la mini ración era así como que nada más para saber qué hicieron de comer y ya. Y yo sacaba mis tortas, ¿no? Y fue así como que, ok, pero tenías que aguantarte. En mi caso, Claro. tenía que aguantarme. ¿Por qué? Porque no quería como que salir derrotado y tocar otra vez la puerta de la policía y decir, oigan, ¿saben qué? No la hice, ¿no? Aparte estaba con la parte de la maestra que te digo, ¿no? O sea, es que tú no la haces. Inclusive me he encontrado con compañeros que me dijeran, ay, si te conociera o te viera la profesora Ujú, tal, ujú. no sé qué pensaría de ti. Le digo, sí, me gustaría encontrármela y decirle, ¿sabe qué? Hola, ¿cómo está? Porque no, no daba ni un peso por mí, ¿no? Y ahorita, pues, a lo que soy, pues considero que rebasé mis propias expectativas. Pero bueno, regresando a los pacientes particulares, pasé por varios, pasé por unos de otro país, varios de otro país. El más significativo, como lo que tú mencionas, que de revisar tu mochila, no, ahí era una habitación donde todo tenía cámaras. Teníamos que estar al cuidado del paciente. Tú te quedabas en un reposet sin dormir las 24 horas y una cámara estaba apuntando hacia ti. Te dormía y había un teléfono, te dormías y ¡rin! Y ya, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? No, pues no te duermas, te estoy viendo, ¿no? No, 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 no. O sea, fue frustrante y para la paga pues fue así como que eso fue lo más referente. Llegué el paciente que te digo que fue referente para mí y dije, o sea, vi varios cambios y fue cuando me di cuenta. Lo más chistoso con él, por ejemplo, era muy gracioso. Él era dueño de varias gasolineras, entonces te imaginas cuánto. Claro, la lana que había. Sí, con decirte que, por ejemplo, yo me quedaba, éramos dos enfermeros. Uno se quedaba como 4 días y yo me quedaba 3 días, viernes, sábado y domingo. Me acuerdo que salía de la escuela y salía de la escuela, me iba al servicio el viernes y me quedaba viernes, sábado y domingo y salía el lunes en la mañana otra vez a la escuela. Ahí vivía los fines de semana. Me acuerdo que me comentaba, me decía, así usted día su voz así de, a ver, Iván, yo así de, ¿qué pasó? Dígame, señor, ¿qué vamos a comer? Y yo así, no, pues lo que quiera. Bueno, voy a pedir pollo rostizado, ¿no? Pero yo en el primer momento dije, pues un pollo rostizado, pues para los dos, ¿no? Pues y una piernita y así, ¿no? Sí, claro. Yo con una piernita con muslo quedo, porque a eso estamos acostumbrados, ¿no? El señor se comía todo el pollo y me decía, ten, aquí está, así, así, Aquí está tu así pollo. como los cavernícolas, así, aquí está tu pollo, así de, ok, me acuerdo que mi pollo me duraba todo el fin de semana, no, el señor se comía todo y nada más dejaba los huesitos, yo así de, ¿qué onda? Eso fue lo más, como que lo más chistoso. Me acuerdo que, por ejemplo, le gustaba mucho el fútbol americano. Me decía, yo estaba en otra habitación, me decía, estaba el Super Bowl y habían, pues era como que fiesta para él, ¿no? Me decía, Iván, vente para acá, vamos a ver el fútbol. Yo así de, yo ni siquiera le entiendo eso, ¿no? Yo así de, se enojaba y me decía, ¿cómo ves a este? Y yo así de, no, Muy pues sí, mal. sí, sí. Y yo así, entonces ahí te das cuenta como que de esas necesidades, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que a veces el paciente o los pacientes, independientemente, pues no necesitan como que sí necesitan los cuidados como tú lo venías mencionando, pero necesitan algo más que eso. Ese acompañamiento, esa empatía, ese detenerte antes de estar llenando tu hoja de enfermería, de estar preguntándole cuánto tiene de dolor y todo eso, detenerte a decirle cómo está y escucharlo. Esa parte es súper importante. Entonces fue cuando dije, no, de aquí soy yo voy a seguir hasta que termine y hasta que termine en una institución, hasta que termine con pacientes y así. Así fue como trascendí con mi paso en la enfermería particular en agencia. ¿Cuánto tiempo duraste en la agencia hasta que acabaste la universidad? Sí, sí, casi hasta que terminé la universidad, porque por ahí conseguí un trabajo en una institución de gobierno en la noche justamente. Ok. Ahí ya era como que más formal, entre comillas. Y ahí trabajaba martes, viernes, domingo.
pero como tal no estaba de enfermero, estaba en un área como de Cendis, como de abasto. Ok. Y no estaba como con paciente. Entrando a esa institución, yo me acuerdo que metí papeles para la institución en la que estoy actualmente. Ok, entonces estaba yo ahí, me acuerdo que me llamaron para incorporarme a la otra institución, pero en la tarde. Entonces lo que hice, terminé la universidad, seguía en el primer trabajo de la noche, y del de la noche me iba en la tarde, como estaban ahí cerquita en la zona de hospitales donde ahorita laboro, pues salía de uno, me acuerdo que salía de uno, me iba a mi habitación a dormir, me bañaba y me iba al otro en la tarde, y así me la pasaba hasta que dejé uno y continué con la parte en el instituto donde estoy ahorita laborando actualmente. ¿Hiciste servicio social o pudiste cubrirlo con tus trabajos o cómo No, fue? sí, hice servicio social de Nezahualcóyotl. Ahí hice servicio social. Pero es un mini hospital y aparte los pacientes son... Ahí tienen todo, ahí sí tienen material. Sí. Tiene de todo, de los Tegaderm, de todo. De Sí, todo. sí, Y dices, ¿a poco existe este Tegaderm? ¿A poco existe este punzo plegable? ¿A poco existen las telas, los transfor y todo eso, no? Entonces te das cuenta cómo cada institución pues tiene... Pues sí tiene, pero pues todo depende de la población que atienda, ¿no? En este caso, pues atiende puros maestros, creo, maestros y no sé qué. Trabajadores del Estado. Ajá. Bueno, y pues realmente tenían todo, ¿no? Ahí te das cuenta también de esa parte, pero te comento, así mismo te das cuenta que puedes tener también la mejor estructura, el mejor material, pero lo que necesita el paciente no es tanto eso. O sea, tú puedes canalizar con un punzo súper bonito, puedes ponerle transport y todo así bien bonito, pero pues termina tal vez muriéndose si no te detienes a escucharlo. Si no te detienes a la mejor, porque hay muchos se mueren no por la afección, o en general no se mueren por la afección, se mueren por la situación como se sienten estando hospitalizados. Entonces es lo que aprendí en su momento. Ok. Y en el servicio social en general, ¿cómo te fue con los pacientes? Porque también son pacientes muy especiales, hasta donde yo recuerdo. Porque es su hospital. O sea, siento que hay otras instituciones de donde todo el mundo somos derechohabientes y es como, aquí todos somos iguales, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ¿no? Que son como sus hospitales, ¿no? Son los hospitales que atienden exclusivamente a esta población. Pues sí, siento que los pacientes pueden ser como diferentes, pero en tu caso, ¿cómo fue el trato? Pues realmente yo nunca he tenido, casi no he tenido problemas como que con esa parte de los pacientes, ¿no? Así como que sean muy payasos o muy fresas. Considero que mi forma de ser me ha ayudado mucho, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor podía llegar un paciente del ICEM, ¿no? En el trabajo, en servicio social. Llega así como que, no, es que atiende. Sí, ahorita lo atiendo. A ver, ¿qué le pasa? A ver, con calma porque no entiendo, ¿no? Así como que ya así de, con calma porque no entiendo. O a ver, hágase para allá porque me engento. Entonces ya como que ahí sacaban la sonrisa, ¿no? No todos obviamente eran iguales, pero la mayoría sí. Entonces ay, no, es que ¿sabe qué? Que tengo esto, ya como que se les bajaba como que el temperamento. Entonces considero que mi forma de ser ayudaba un poco como para que no tuviera problemas realmente con los pacientes, ¿no? Sí, había pacientes que te iban a reportar, que te gritoneaban y así, pero que realmente trascendiera una situación, hasta el día de hoy, pues no se me ha presentado tal vez como tal. Entonces fue un poco fácil mi servicio social. Ok. Sí, la verdad es que no he conocido tantas personas que hayan hecho servicio social, creo. Pero sí, debe ser una buena institución. Pero donde estabas era un hospital pequeño. Sí. O sea, los casos que atendían tampoco eran... No, de hecho, no tenía tenía un primer piso, pero eran las oficinas. Ok. Y la planta baja era, pues, área de hospitalización y urgencias. Ok. Pero, pues, no tenían mucha población. Y te vas después a la institución en la que trabajas actualmente y llegas al hospital en el que estás actualmente. Siempre has estado siempre ahí. he estado ahí. Que es un hospital de traumatología. Sí, es correcto. Ahí he estado desde que me dieron como que la parte de contrato hasta que me dieron como que la base. Yo he estado ahí en la tarde y actualmente estoy en la noche. Yo siempre voy a resaltar el tema de trauma porque, como te decía, incluso desde antes que empezáramos a grabar, para mí eso es porque yo estudié enfermería, o cuando me convencí de la enfermería era porque yo quería
realmente salvar vidas, ¿no? Entonces, en el tema de trauma yo siempre me sentí como superhéroe. Yo siempre decía, no, aquí sí, aquí está uno salvando vidas. Yo no tenía esa parte que la he ido aprendiendo, a lo largo de la vida y a lo largo de las conversaciones con personas más profesionales que yo. He entendido esta parte del cuidado que también requiere el paciente en su órbita emocional, ¿no? Porque yo antes era cero consciente de eso. O sea, esto que dije ahorita de no, la ciencia del cuidado y no creas que es algo que yo sé desde que me gradué. No, es algo que yo he aprendido a lo largo de conocer a personas más profesionales que yo en el ámbito de la enfermería y que tienen esta conciencia. No, para mí era... Yo sí pensaba el catéter, que tenga el catéter chingón, el bueno, que yo sepa hacer los procedimientos, que yo era mucho de esa idea y por eso me llamaba mucho la atención donde yo me sintiera útil en procedimientos. Entonces, tú llegaste a trauma y llegaste, obviamente no lo pediste. O sea, no fue como, sino a donde te mandaron, ¿no? Porque así es en las instituciones públicas, es a donde te mandan. ¿Cómo te fue de enfrentarte con esta realidad? Porque, vamos, vienes de una realidad práctica, ¿no? De atender pacientes en domicilio, que es muy importante y muy válido ese trabajo, pero es un trabajo donde nos tratan más como domésticos, donde pues, más bien cuidamos, más que hacer algo de emergencias, pues más bien cuidamos. Vienes también de esta experiencia más de abasto, donde tenías esta onda de poder analizar, pero realmente no había este contacto, ¿no? Con lo que ya se vive en los hospitales, pero ni siquiera te dieron como chance de ir subiendo de nivel. Pues ahora vete a una clínica y ahora después vete a un hospital segundo nivel, sino de tajo y de volada entras pero a trauma. ¿Cómo te fue al enfrentarte con esa realidad? Imagínate llegar a un monstruote como el hospital, ¿no? Que te mencionó. Hay de todo, ahí hay de todo. Y relativamente ahí me di cuenta que hay un sistema en cada parte, en cada lugar, en cada hospital hay un sistema que si no eres, no inteligente, si no sabes bien qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, te jala. Si tú te das cuenta, a lo mejor, yo en mi análisis, yo me di cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en ciertas instituciones se comportan parecido. ¿Por qué? Porque te jala como que el sistema. ¿Sí me explico? Entonces cuando yo llegué dije, o sea, casi yo así de, pero es que ¿por qué es así conmigo? Pero es que ¿por qué me dice esto? Pero es que ¿por qué? Entonces yo tenía así como que una sensación de querer saber el por qué. Yo no comprendía muchas cosas. Para mí eran mala onda las enfermeras, literal. Pero más las cuestiones, por ejemplo, los enfermeros eran más mala onda conmigo que las enfermeras, porque de cierta forma como que el hombre en un hospital pues como que es el consentido, a menos que si de plano tenga un conflicto alguna enfermera contigo, pues ya te trata mal, ¿no? Pero yo decía, pero ¿por qué son así conmigo? ¿Pero por qué me dice esto? ¿Por qué? Y fue cuando me di cuenta que relativamente así como tienen necesidades los pacientes, también tienen necesidades el personal de salud, el personal de enfermería, y no necesidades como tal de mayor sueldo, sí, reconocimiento, sí, tienen otras situaciones. Entonces ya estando como que incorporado en eso, pues me surgió la idea y dije, pues yo quiero saber por qué de todas estas situaciones y que me pongo a estudiar psicología. Ok, y ahí es cuando decidiste estudiar psicología. Es correcto, sí, ahí fue como que considero que era necesario. ¿Para qué? Para con los pacientes y para con mis compañeros, ¿no? Más que nada para comprender en qué tipo de sistema estaba o qué tipo de sistema es el que absorbía a mis compañeros y qué tipo de sistema es el que absorbía a los pacientes o por qué. Porque ahí empecé a ver estadísticamente que, por ejemplo, llegaba a lo mejor un paciente con una herida de bala. Le hacían sus lavados y así, su antibiótico ya, pero terminaba falleciendo de otra cosa. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Yo ya leyendo su expediente, pues ya leía que a lo mejor o me daba cuenta que a lo mejor se acababa de separar de su esposa, o tenía conflictos. Entonces relativamente la enfermedad no era lo que lo mataba. La situación aunada a la enfermedad, la situación emocional por la que estaba padeciendo, aunada a la enfermedad, era lo que lo mataba. Entonces esa parte me ponía a ver la parte de mis compañeros, a ver, ¿por qué esta enfermera tiene cara de culo? A ver, ok. Entonces ya me enteraba, ¿no? No, pues fíjate que su marido era, no sé, a lo mejor un compañero de ahí, ¿no? O un alguien de ahí.
pues la engañó con merenganita. También de ahí. Ajá, también de ahí. Ya sabes que no se da eso, ¿no? No, Bueno, no hay menos, menos en tu institución, menos en la enfermería, menos en el área de la salud. es correcto. A lo mejor algunos ya saben de qué ¿Qué caso institución, es? qué caso es y de qué institución estamos hablando. Pero Sí, bueno, claro. entonces yo decía, ¿pero por qué no? Entonces ya te dabas cuenta que la mayoría de las personas o de las enfermeras o enfermeros que son como que de cierta forma amargados, es porque tienen unos conflictos emocionales tremendos, ¿no? Entonces eso me llevó a hacer proyectos, me llevó a estudiar psicología, inclusive tengo un proyecto ahí del COVID relacionado, ahorita lo menciono para que... entonces me llevó a estudiar psicología. Entonces, me acuerdo que yo tenía de descanso martes, miércoles. Entonces pedí prestados los descansos porque yo estaba en la tarde. Yo llegué en la tarde. Tenía martes, miércoles de descansos. Entonces pedí prestado los descansos de sábado. Viernes, sábado. ¿Por qué? Porque me metí a una institución a estudiar psicología. Estudiaba todos los sábados. Aparte de hacer guardias y de estar trabajando en las tardes, estudiaba los sábados de 7 de la mañana a 7 de la noche la licenciatura en psicología. Ok. Y ahí empecé a comprender varias cosas. ¿Por qué? Porque en enfermería te dicen que estamos constituidas por diferentes esferas: biológica, psicológica, social y espiritual. Bueno, entonces yo decía, bueno, yo antes pensaba, no, pues es que la biológica es la más importante porque la enfermedad te mata, pero realmente no. Puedes estar bien biológicamente, puedes estar sano, pero si tienes conflictos emocionales te da una depresión y el sistema inmunológico baja y te entran todas las enfermedades y realmente lo que te mató sí son las enfermedades, pero te mató tu conflicto. Eso es lo que yo comprendí. Entonces, eso, aparte para apoyar, ayudar a los pacientes. Entonces, si te das cuenta, en la parte de enfermería está muy abandonada la cuestión emocional. Los médicos, pues tú sabes que van al psicólogo de una u otra forma, inclusive en la residencia, tienen sus sesiones psicológicas. Pero eso sí se pasan, porque como tienen de más, te sacan un poquito más de rasgos narcisistas. Pero se preocupan por esa parte psicológica en el ámbito de la medicina, cosa que en enfermería no. Ahí por ejemplo, en servicio social, pues no te llevan a terapia, no te dicen ve a terapia, o estando en cierta institución, pues no te mandan a terapia ni nada de eso. Entonces, por eso es que se va como que desviando esa parte de la mentalidad de enfermería, se va abandonando. Me refiero a que, por ejemplo, se denigra tanto en el sueldo, se denigra entre como que la salud mental del personal de salud y se denigra en la parte del reconocimiento, porque pues también el reconocimiento es importante, cosa culturalmente no se ha tomado en cuenta porque piensan, justamente como te mencionaba, que somos los chachos o la chacha de los pacientes o de los médicos, siendo que no, que tenemos más funciones inclusive que los médicos. Inclusive si lleváramos, pues tal vez, no tal vez un otro semestre de farmacología. A lo mejor con los 2 semestres que tenemos de farmacología, también podríamos medicar o también podemos medicar. Pero esa es la parte que está muy abandonada y es la parte que yo he comprendido o aprendido estando en el hospital. Así fue mi llegada al hospital en el que estoy, analizando todo eso, concientizándome de todo eso. Por eso es que parto en el camino de la psicología. Ok, ¿y cómo fue? Supongo que cuando llegaste ya a estudiar psicología, justo te diste cuenta como de todas estas cosas, ¿no? Porque ya traías en mente, tú traes en mente la psicología desde que querías llegar al área de la salud, ¿no? O sea, tu camino para llegar al área de la salud, tu primera opción era psicología. Entonces ya traías como esa cosquillita como de entender un poco más la parte emocional y la mente humana. Pero supongo que cuando llegaste a psicología, comenzaste a unirlo con tus experiencias y tus vivencias relacionadas a los pacientes y relacionadas a los compañeros, ¿no? ¿Qué has descubierto? O sea, ¿qué fue lo que empezaste a descubrir cuando estudiaste psicología que decías, ahora entiendo por qué la enfermería, que a lo mejor te tienes que meter un poco a la antropología de la enfermería, qué sé yo, de por qué actúan de esta manera, ¿no? O sea, por qué todos son iguales, por qué todos atienden de esta manera? ¿Qué es lo que has encontrado en relación a la psicología de la enfermería? Bueno, en la parte de la psicología de la enfermería es primero que nada, la institución o las instituciones son un sistema y como te digo, si no tienes claro o estás voluble, susceptible,
por X o Y, como lo que te decía, ¿no? Que tienes problemas en casa, que no tienes reconocimiento, el sistema te jala. Y inconscientemente te vuelves como las demás personas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El personal que hace movilización de pacientes. Si tú te das cuenta, son casi lo mismo. Casi lo mismo. Pero pregúntales tal vez cómo es su entorno hablando en su casa, ¿no? Tiene problemas con su esposa, su esposa no le da reconocimiento, no sé. Entonces, por ejemplo, este tipo de camillero, bueno, este tipo de personas tienden a tener actitudes así como que ay, yo soy macho, yo soy esto, todo las puedo y todo eso. ¿Por qué? Porque como les dan reconocimiento en el hospital, cosa que no tienen en su casa, por eso es que su comportamiento es así. Entonces, una de las situaciones que trasciende en el área de salud, en el área de enfermería, para que su comportamiento sea parecido, es la falta de reconocimiento. Y nos vamos no desde la parte familiar, sino desde la parte profesional. No, antes de la pandemia no teníamos tanto reconocimiento. Bueno, ahorita no mucho, pero un poquito. Ahorita ya tampoco. Ok. Sí, no, ya no somos los salvadores. No, los héroes. Uy, los héroes sin capa y no, ya. Ok. Se les olvidó a todos. Una de la parte de la profesión es la falta de reconocimiento. Entonces imagínate, falta de reconocimiento de la profesión, falta de reconocimiento como persona. Y tú ves y tú te das cuenta que con el compañero o la compañera actúa de cierta forma y recibe reconocimiento, pues inconscientemente te comportas como ellas. ¿De qué manera? O sea, cuando hablas de comportamientos, ¿a qué te refieres? O sea, porque pues sí hay muchos estigmas que rodean a la enfermería, unos que son completamente reales y otros que pues no podemos hablar tan general. Pero ¿a qué te refieres con esos comportamientos? O sea, entiendo el tema del reconocimiento, incluso pues yo te decía por qué me gusta el trauma, ¿no? Me gusta porque me encantaba sentirme superhéroe, o sea, y yo pues en trauma, en urgencias, hablando específicamente de emergencias, pues yo no tenía que lidiar con el paciente realmente ni con sus emociones. O sea, y aprendí después que sí, que estaría padre tomar la mano, que probablemente me esté escuchando, aunque venga inconsciente, que ese tipo de cosas yo las dejaba de lado, ¿no? Para mí lo importante era que el paciente, su corazón estuviera latiendo, que él estuviera respirando y que fuera al quirófano o dependiendo de la situación en la que viniera, quemados, qué sé yo, ¿no? Y yo no lidiaba realmente con las emociones del paciente porque difícilmente en un lugar de emergencias, específicamente en choque, pues, te platicas con el paciente, ¿no? No hay mucho que platicar, que no es lo correcto. O sea, lo correcto sí es presentarte, darle la mano. Eso lo aprendí hace poquitito. Darle la mano y decirle, oye, aquí estoy, mi nombre es tal, ¿no? Que no sabemos qué está escuchando, no sabemos cómo se está sintiendo, qué tan confundido está, que no sabe qué es lo que pasó. Es decir, no sabemos realmente en qué circunstancia emocional está el paciente en ese momento. Pero entiendo que tal vez buscamos esta área de la salud, hablando de manera general, no solo de enfermería, sino del área de la salud, porque buscamos un reconocimiento desde que somos pequeños. Tal vez incluso soñábamos con ser médicos porque buscábamos el reconocimiento o la validación o la aprobación de alguien. Eso lo estoy entendiendo, ¿no? Es correcto. Eso lo estoy comprendiendo. Pero ¿en qué comportamientos propios del área de la salud o de enfermería desemboca esto que dices de la falta de reconocimiento? Porque ahorita solo hemos hablado de la falta de reconocimiento. ¿En qué comportamientos desemboca? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te ha tocado trabajar con personas de que tú haces, no sé, un ejemplo, tomas signos vitales y tú lo haces de cierta forma como tú aprendiste, tal vez como dice la literatura, pero entonces llega el más antiguo y te dice, no, así no se hace. Pero dices, pero ¿por qué así no se hace, no? Pero porque él aprendió de otra persona a cómo tomarlos. O sea, es como una cadenita. O sea, no tanto es que haya un fundamento de cómo se toman. O sea, no toman en cuenta el fundamento, toman en cuenta el cómo los han venido tomando. ¿Sí me explico? O sea, ahí el comportamiento es como de... La imitación. La imitación y también a lo mejor, pues un poco como la soberbia de aquí se hace así. Sí. O sea, tú lo pudiste haber aprendido de tal manera, pero aquí se hace de esta manera, ¿no? Aquí y en otros hospitales así es. Siempre va a haber como que un antiguo que es el que va a tener la razón, sin fundamento teórico, porque a lo mejor a mí me consta, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿por qué no se hace así? Y terminan diciéndote casi terminan diciéndote, porque a mí así me lo enseñaron, dices, no manches,
O sea, sí me comprendes. O sea, entonces, si tú vas en cualquier otro hospital, es así como que el antiguo tiene la razón. El de que lleva más tiempo tiene la razón. Esa es la parte de la costumbre o del sistema y de reconocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo, nuevo, tienes toda la razón. A fuerzas, ¿no? Ya me reconocí, ya Claro, tengo... tienes que reconocer que yo sé más. Exacto. Ujú. Y hay validación. Pero sí comprendes esa parte. Sí. ¿Qué otro comportamiento podemos encontrar en la enfermería y que se realiza o el responsable de este comportamiento sea la falta de reconocimiento profesional? Porque ahorita que mencionabas justo de la falta de reconocimiento que a veces hay de la profesión, pues sí existe esa falta de reconocimiento en las mismas instituciones, con los mismos colegas, pero también en la familia. Aquí se han sentado infinidad de personas que decidieron estudiar enfermería antes que estudiar medicina y que les dijeron, pero ¿cómo? ¿Por qué enfermería si eres muy inteligente? ¿No? O sea, como que la medicina es para las personas inteligentes y la enfermería para las que no son tan inteligentes, ¿no? Entonces O porque también... no te quedaste en la escuela. Sí, o porque no, sí, no te quedaste, pues entonces ya haz lo que te queda, ¿no? Enfermería. Entonces, también existe esta falta de reconocimiento familiar. Pero, ¿qué otro comportamiento encuentras en la enfermería, en este análisis que has hecho y este tiempo que has tenido para analizar los comportamientos de la enfermería? ¿Qué otro comportamiento tenemos que es responsable de la falta de reconocimiento? Por ejemplo, el hecho de sentirse más, por ejemplo, las categorías, la soberbia de las jefas, inclusive de las enfermeras especialistas, generales, no sé. Yo soy auxiliar, pero tengo compañeras generales que de una u otra forma se denota, ¿no? El hecho de, y es que no, porque yo digo yo soy la general, porque yo soy la jefa, porque yo soy la supervisora. Entonces te das cuenta como que el trasfondo y en su casa no pueden tener esa voz de mando. ¿Sí me explico? Porque no son tomadas en cuenta. Nos trasladamos a un hogar, por ejemplo. Esposo y esposa. Ahí el que tiene la última palabra es el esposo. Y la persona, la esposa, no tiene como que esa voz de mando de decidir. ¿Sí me explico? No me atrevería yo a generalizar porque he conocido a un sinfín de enfermeras que son la jefa de familia, que incluso, porque se da mucho en nuestras instituciones, que la enfermera, por alguna razón, ya lo hemos hablado aquí, vaya a haber más episodios, ya hemos hablado de que por alguna razón se enamoran de dentro de la institución, no voy a decir la categoría, dentro de la institución de una persona que gana menos que ellas. Y entonces, pues al final, en un sistema, incluso en un sistema machista, el dinero, el que paga manda, ¿no? Entonces conozco a muchas enfermeras que son jefas de familia y que viven en un matriarcado porque son tal vez las únicas que estudiaron, tal vez las que tienen. Entonces, no me atrevería a generalizar, pero entiendo lo que estás diciendo. Al no haber un reconocimiento dentro de la familia, al que no se le reconozca como enfermeras dentro de la familia, como profesionales dentro de la familia y todo lo que hacen, las lleva a tener este querer competir dentro de los hospitales. Justamente. Y tal vez entonces otro... Ay, ¿cómo le estábamos llamando a esto? Otra característica que puede tener la enfermería relacionada a esta falta de reconocimiento puede ser la competencia. Claro. Es decir, hay mucha competencia en la enfermería todo el tiempo, entre turnos, entre supervisoras, entre especialistas, entre qué especialidad es mejor que la otra, quién tiene más estudios. Siento que cada vez va cambiando el asunto, pero como que estudiamos, más allá de porque le podamos aportar más al paciente, porque voy a estudiar un doctorado en enfermería o una maestría en enfermería, o voy a hacer mi nivelación a la licenciatura, como que es porque me estoy quedando atrás versus los demás. Y como somos un chingo, entonces todos me están rebasando, pero es más por un tema de competencia, de falta de reconocimiento. Sí, justamente ya es así como que, yo, enfermería, soy mejor que medicina, que camillería, que todo eso. Justamente la competencia ya no es sana. Pero entonces, aunado a situaciones fortuitas, situaciones de casa, situaciones de muchas índoles, esa parte es como que la competencia ya no es muy sana. Entonces, cuando llegan a un nivel jerárquico, no sé, de jefa o, no sé, supervisora y todo eso, pues ya te imaginarás su comportamiento, ¿no?
Claro, ok, ok. Entonces es la parte, ¿no? Entonces te mencionaba, ¿no? Por ejemplo, una de las situaciones muy importantes del área de personal de salud de enfermería, que es en tiempos de pandemia yo hice un estudio que lo llamé impacto emocional en el personal de enfermería por el COVID-19. Entonces hice una comparativa hablando de enfermeros hombres, enfermeros mujeres, a quién le pegaba más esa parte, pero no a quién le pegaba más en la parte biológica, sino Sí, en la parte emocional. no quién se infectaba más de COVID-19, sino quién estaba más afectado emocionalmente por la enfermedad. Obviamente, no solo por la enfermedad, sino porque eran los de primera línea, o sea, porque Claro, ustedes estaban directamente atendiendo a los pacientes. claro. ¿Y qué encontraste? Bueno, estadísticamente encontré que, por ejemplo, que por el rol social, justamente, que por venir de un matriarcado, por mucha falta de afecto, de reconocimiento, no sé, y por las terminaciones neuronales de las mujeres son las más afectadas. Entonces, estadísticamente, si no sé, buscamos por ahí en algún documental, estadísticamente las mujeres enfermeras fueron las que fallecieron más que los enfermeros hombres, pero justamente por esa parte, por los roles sociales, por eso hoy en día vemos o hay personas enfermeros y enfermeras con diferentes características por el COVID, como ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estadísticamente eso es lo que analicé en ese estudio que hice, en donde estamos muy descubiertos, el área de enfermería está muy descubierta en la parte psicológica, en la parte emocional. No tenemos como que un respaldo en donde podemos llevar a lo mejor una terapia tal vez una vez al mes como para sacar esos vínculos, esas afecciones, también los vínculos, por ejemplo, cuando no sé si a ti te ha pasado en que te ha fallecido un paciente. Sí, sí, claro. Y digo, sobre todo las primeras veces, como que vas aprendiendo a regular tus emociones. Pero yo recuerdo muy bien mi primer paciente cuando era estudiante y se murió mi primer paciente pediátrica, que fue una niña que llegó a emergencias. Era yo estudiante como del tercer semestre. Uh-huh. Estaba yo en urgencias adultos. O sea, Uh-huh. yo no tenía nada que ver con pediatría. Yo no atendía a la paciente. Yo solamente vi, porque no nos dejaban intervenir. No era, Uh-huh. o sea, no sabíamos nada de pediatría. Y me acuerdo que lo que me afectó fue todo el caso. O sea, me acuerdo que llegó la niña por urgencias, completamente inconsciente, incluso ya sin una coloración que nos diera a entender que la niña estaba bien. Uh-huh. Al contrario, nos hacía como darnos cuenta que la niña estaba mal. La niña llegó realmente muerta, pero se intentó hacer todo, ¿no? Lo que realmente me dolió después, o sea, la niña muere y obviamente yo sentí muy feo. Era la primera vez que yo veía, ya se me habían muerto pacientes, pero era la primera vez que yo veía un paciente pediátrico morir. Y me acuerdo que llegó la mamá de la niña, quienes llevaron al hospital a la niña fueron los Uh-huh. abuelos. Llegó la mamá de la niña y pues empezó a gritar y empezó a llorar de una manera que yo jamás había visto llorar a una persona, Uh-huh. como con desesperación, como con locura, como si no tuviera control sobre ella, y empezó a pegarle a la mamá, porque la niña tuvo el accidente mientras la abuelita la cuidaba. Entonces, más bien lo que me afectó mucho fue conocer la historia. Uh-huh. Uh-huh. Resulta ser que la mamá se iba a trabajar, era una mamá autónoma, o sea, es una mamá soltera, y dejó a la niña encargada con sus abuelos como toda la vida. Había un lavadero que estaba suelto sobre unos blocks, ¿no? Uh-huh. O sea, el lavadero no estaba fijo con cemento, sino que estaban los blocks así apilados, sin cemento, y encima de esos blocks estaba el lavadero. Entonces la niña estaba jugando. Estaba la abuelita lavando, no sé, ropa, trastes, algo. Y la niña estaba ahí y la abuelita estaba platicando con ella. La abuelita se mete por algo a la casa, deja descuidado el lavadero y estaba jugando con la niña, y la niña se estaba columpiando en el lavadero. Obviamente la base del lavadero, que eran esos blocks, se vence y le cae encima a la niña en el pecho. Y eso es lo que hace que ella tenga Uh-huh. pues, un paro cardíaco, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que realmente, como que toda la situación en lo que te puedes ver reflejado, porque bueno, mi mamá era una mamá autónoma también. No creo que a esa edad no tuve la necesidad de que me encargaran, ¿no? Con más personas, pero sí algunas veces. O sea, como que te empiezas a reflejar con el paciente, que también puede ser algo
en lo que necesitamos apoyo psicológico, ¿no? Porque nos identificamos mucho con los pacientes. Entonces, cuando yo vi toda esa situación y me enteré de todo, me puse a llorar. Me acuerdo que un enfermero, no sé si todavía esté en ese hospital, Florentino se llama. Ujú. Me acuerdo que ese enfermero nos llevó como a mí y a 3 compañeros que estábamos llorando y nos llevó a un cubículo ahí de urgencias y nos dijo como, oigan, esto no puede pasar. O sea, no pueden llorar ahí. O sea, no pueden llorar ahí enfrente de los pacientes. Ujú. Ya hay mucho caos entre el llanto de la mamá, el llanto de la abuelita, los golpes, entrando seguridad. Ya hay mucho caos como para que ustedes quieran sumarle al caos, ¿no? O sea, tienen que aprender como... Porque no siento que no lo haya dicho feo. Tienen que aprender cómo a regular sus emociones y buscar el momento para que ustedes se desahoguen. Pero ciertamente no hay un respaldo psicológico y a mí nunca me dieron una clase de, oye, ¿qué hacer cuando tu paciente muera? Exactamente. Eso es un duelo. Finalmente es un duelo. Entonces imaginemos cuántos duelos inconclusos hay en el personal de enfermería. Claro. Entonces, si hay un duelo inconcluso y se le suma algo de su vida cotidiana, imagínate qué conflicto emocional pudiera tener. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, eso me refiero en la parte de que está abandonada mucho a la profesión de enfermería. Sí, a lo mejor puede ser que a lo mejor haya reconocimiento de, ya son licenciados. Se les va a subir el sueldo. Se les va a subir las prestaciones. Pero falta esa parte, ese respaldo emocional, ese respaldo que nos ayude a regular nuestras emociones. Por ejemplo, el COVID, ¿no? ¿Cuántas veces no sabíamos qué hacer? Teníamos miedo porque ya pensábamos que alguien tosía y ya pensamos que ya tenía COVID. Entonces es como que esa parte, ¿no? Entonces imaginemos, ya nadie quería atender a los pacientes, era algo nuevo, siempre lo nuevo da miedo, ¿no? Entonces es a lo que me refiero, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo llegué a esa conclusión de la parte del respaldo, de las necesidades del personal de enfermería? Se supone que cuando estudiamos las diferentes, un ser holístico, ¿no? Con sus diferentes esferas, biológico, psicológico, como te lo mencionaba hace rato, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mientras yo enfermero esté sano, pues aquí la hago, ¿no? O sea, yo hago mi chamba, todo eso, ¿no? Pero falta la situación biológica, emocional, la psicológica, ¿no? El respaldo para tener como que regular las emociones de un hospital, porque el hospital es tu segunda casa, relativamente, ¿no? Tus compañeros y todos los pacientes, siempre se hace un vínculo, siempre se hace un vínculo. Entonces, imaginemos los que tienen necesidad de apego, ¿no? Los que generan apego rápidamente con alguna persona, con algún novio, con alguien. Imagina que los que trabajan diario, los que vamos cada tercer día, que ves diario un paciente y generas un apego y de repente se muere. Imagínate cómo te va a afectar. Y tú justamente lo trasladas a tu vida diaria, que a lo mejor dices, no, es que qué tal si es mi mamá, qué tal si es mi abuelita o alguien y le puede pasar lo mismo. Pues ahí es cuando como que se rompe el profesionalismo, que ya no estás viendo como tal a tu paciente como si fuera un paciente, sino como si fuera de tu familia. Entonces ya no haces como que las cosas profesionalmente y a lo mejor ya de una u otra forma las intervenciones que pudieras hacer si sucediera algo ya no van a ser eficientes. ¿Sí me explico cómo podría trasladarse cada situación? Sí, claro. ¿Este estudio que realizaste está público? ¿Lo publicaste en algún lugar? Se supone que lo voy a publicar, es como artículo. Primero lo iba a publicar como artículo, pero realmente salió mucho estudio. Lo voy a publicar en la UAM, Universidad Autónoma de Estado de México, en conjunto con es un enfermero, también un compañero enfermero que es tanatólogo. Ok. Entonces él me va a ayudar para publicarlo en una revista de la UAM para que sea público relativamente. Estamos viendo como que algunos detallitos, pero eso es lo que arrojó. Está muy interesante, ¿no? Qué tan importantes son las emociones y más en el personal de salud, que en este caso pues enfermería, ¿no? Que somos los que no denigro ni mucho menos minimizo a los médicos, ¿no? Pero somos los que tenemos más contacto con los pacientes. Aparte, durante el COVID está más que sabido que quienes entraban realmente, digo, no sé si el hospital en el que estaba se volvió COVID, pero los que se convirtieron completamente COVID y tuvieron que adaptar áreas para hacerlas áreas críticas donde se atendían a pacientes con COVID, que les llamaban covitarios. A los covitarios, no voy a hablar de todos, pero la gran mayoría de los médicos no entraban. O sea,
todo lo que se hacía dentro de los covitarios era a través de enfermería y a través de la ventanita, del plastiquito, de lo que fuera, los médicos daban indicaciones. Entonces, quien estuvo directamente en contacto con los pacientes, pues fue enfermería, era quien estaba realmente ahí todo el tiempo con ellos. Y todas estas iniciativas que hubo de hacer videollamadas, de hacer cartas con los pacientes, de todo esto que se suscitó por la separación familiar y el que no había un contacto y que muchos pacientes murieron y no hubo una despedida, ¿no? Y aparte no hubo una ceremonia para guardarle luto a mi familiar porque pues, se murió y te lo regresaban ya en cenizas, ¿no? Todas estas iniciativas pues fueron hechas por enfermería porque eran los que veían realmente lo que estaba sucediendo, eran los que percibían de manera más cercana la realidad de los pacientes y los familiares. Sí, en cuanto esté pública estaría muy padre que nos lo compartieras para que pudiéramos entrar, porque sí creo que es muy importante ver este tema de qué tanto nos afecta. Supongo que puede ser un reflejo de no solamente del COVID, sino de todo lo que vivimos en los hospitales, ¿no? Es un reflejo de cómo nos afecta emocionalmente el sufrimiento y que estamos en contacto con él y que probablemente no estemos preparados para lidiar con tanto sufrimiento. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o qué paso sigue? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque yo ya conozco una universidad y siempre lo voy a decir. Espero que este año también me inviten. Yo conocí a la Universidad de La Paz el año pasado. Por ahí estuve de paseo. Bueno, de paseo no. Fui a dar una conferencia. Okay. Pero sí, o sea, fui allá y conocí allá a las autoridades de la universidad. Y en la plática salió justo el tema mental. Y ellos sí ya tienen dentro de su programa que para que te puedan autorizar irte al servicio social, tú tienes que estar en terapia. Claro. O sea, y estoy hablando de la licenciatura en enfermería. O sea, si tú quieres irte al servicio social, o sea, previo a que hagas tu selección de servicio social, tú ya tienes que estar tomando terapia. No me acuerdo bien si era con un terapeuta de que estaba dentro de la institución o era un terapeuta externo y tú buscabas quién. No me acuerdo. De eso sí no me acuerdo, pero era un requisito, ¿no? Pero ciertamente dentro de la formación, yo no recuerdo, digo, mi formación fue técnica, entonces tampoco puedo yo presumir así de, ay, yo me las sé todas, pero las personas que conozco que estudiaron en la facultad enfermería, no hay una materia que diga psicología de la enfermera, cómo lidiar con las emociones. Hay tanatología. Los que han venido aquí me dicen, no, sí nos dan algo como de tanatología. Sí, pero no solamente podemos hablar de la pérdida de la muerte, no solamente podemos hablar de la pérdida de la salud. Siento que la tanatología va muy enfocada a cómo darle ese apoyo tanatológico al paciente, es decir, cómo ayudarle con su pérdida de salud, cómo ayudarle con su pérdida de vida, ¿no? Y a los familiares, cómo ayudarles con la pérdida de un paciente. Pero no estoy seguro de que esa clase de tanatología hable de, oye, tus pérdidas, tus emociones, tú lidiar con el sufrimiento de los pacientes, tú lidiar con el trato de los pacientes, o sea, porque es un todo, ¿no? O sea, estamos hablando de los problemas que podemos tener en casa y de cómo se ven reflejados en el hospital. Justamente. Pero aparte, todo lo que vivimos en el hospital. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que meter una materia. Los hospitales tendrían que hacerse cargo de darnos algún curso, terapia, etcétera, etcétera. Obviamente lo tenemos que buscar de manera independiente, ¿no? Eso sería una de las primeras soluciones, creo yo. Pero, ¿cuál es tu propuesta? Tengo 2 puntos o 2 propuestas y ahorita ya me acabas de generar una tercera que está muy interesante. La primera sería manejo de emociones. Ahí se necesita en un hospital, siendo personal de salud, se necesita mucho manejo de emociones. Sí, pero ¿dada por quién? Dada por quién. Mira, se supone que hoy en la actualidad ya están dando, en las instituciones ya están dando diferentes cursos, diferentes temas. Yo siempre he propuesto manejo de emociones. Sí, ¿por quién? Porque yo creo que desde la parte de la formación deberían incluir esos cursos, esos talleres de manejo de emociones. ¿Por qué? Porque tienes que saber manejar emociones en un hospital para que no pase lo que a lo mejor con ustedes, ¿no? Claro, que me puse a chillar ahí. Sí, por supuesto. Inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque siempre va a haber compañeros, pacientes que te griten, que te digan. Entonces tienes que ser inteligente para manejar tus emociones. Inteligente, saber qué responder, qué no responder. Ser empáticos en decir, bueno, se está muriendo del dolor, por eso me está diciendo, a ver, apúrate porque me estoy... O sea, y la tercera... El afrontamiento, el que me dijiste, afrontamiento ante el dolor o ante el sufrimiento.
Esas serían unas propuestas muy buenas que en este caso, en mi caso, en el hospital en el que estoy, de una otra forma he apoyado. Las personas que saben que soy psicólogo se acercan, ya me platican sus cosas, me comentan y así, ¿no? Entonces es como que las necesidades que tiene enfermería como para poder estar equilibrados en el área laboral. No te voy a decir que se van a disminuir los conflictos, ¿no? Pero por lo menos en este caso para la intervención con el paciente va a haber más empatía, considero yo. Ok, entonces las 3 propuestas serían manejo De emociones, de emociones. inteligencia emocional. ¿No es lo mismo? No, es que manejo de emociones es identificar tu emoción, Ajá. identificar y qué lo está generando. Ok. Inteligencia emocional es tener como que esa facultad de saber qué decir y qué no decir cuando te están atacando, por decirlo así. Ok, entonces digamos que el manejo de emociones es la identificación de mis emociones Ujú. y de dónde vienen. Y o sea, porque estás manejando, sí, justamente. eso sería manejo de emociones. Sí. Y la inteligencia emocional es cómo respondo a esa emoción que ya identifiqué, Justamente. que ya sé dónde viene, pero esa es cómo la manifiesto, ¿no? Exactamente. Que no la manifieste yo gritándole al paciente. Cuando me dice por mí tragas, yo le responda, pues ni pagas también, porque hoy no he desayunado, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, ese Sí. sería ya la inteligencia emocional. Sí, claro. Y la última sería el cómo afrontar del sufrimiento. Afrontamiento del Sufrimiento ajeno. Mira, fíjate, afrontamiento del sufrimiento ajeno. Afrontamiento es la parte de cómo vamos a tomar, cómo vamos a manejar la situación de otra persona. En este caso, por ejemplo, tú reaccionaste así, tu emoción reaccionó así porque tú veías el dolor que estaba en ese momento con el fallecimiento del pediátrico, ¿no? Entonces tu afrontamiento no estaba como que muy, muy bien plasmado porque te afectó finalmente. Claro. Entonces, ahora nos trasladamos a situaciones como por ejemplo del COVID. Muchas personas no estábamos listas, no teníamos un buen afrontamiento, por eso nos afectó mucho o por eso les afectó mucho. Por eso es importante como que estudiar el afrontamiento, los tipos de afrontamiento y afrontamiento hacia el dolor ajeno, por decirlo así, porque siempre vamos a estar cerca de un dolor ajeno, siempre. Imaginemos que el dolor ya no sea ajeno, que el dolor sea propio de algún familiar, para que sepamos tener la cabeza fría y sepamos qué hacer en ese momento. Considero. Ok. Entonces, actualmente estás como enfermero auxiliar en esta institución, directamente atendiendo pacientes, etcétera. Y también tienes como la parte de psicología. ¿Esa cómo la estás desempeñando profesionalmente? Aparte de lo que apoyas en el hospital, que alguien se pueda acercar contigo, pues, de los compañeros, los que saben que eres psicólogo y se pueden acercar como para que los orientes o les des por ahí algunas palabras que les ayuden en tu vida profesional. ¿Cómo estás desempeñando la psicología? Muy bien, hice la conjunción, o sea, conjugué la parte de lo físico con lo emocional, como te venía diciendo. Entonces, ¿qué hago? Cuando veo, todos los pacientes son susceptibles, mientras estén hospitalizados, encamados o estén esperando una inyección, están susceptibles, están volubles. Pero hay de personas, de pacientes de volubles a volubles. Hay, por ejemplo, abuelitas, ¿no? Que se sienten abandonadas y que están deprimidas, que no comen. Entonces ahí identificas, por ejemplo, a lo mejor algún compañero o compañera dice, bueno, no comió. Ay, es que no le vienen a dar. Es que ya le di, pero no quiere. O sea, a lo mejor eso es lo que no, o sea, lo que necesita es así como que sentirse acompañada para que tenga ese ánimo de comer y de sentirse viva y que saber que a alguien le importas, ¿no? Entonces, yo identifico esa parte, yo me acerco con la persona, el paciente, y a lo mejor ya no lo trato como si fuera mi paciente, sino, hola, ¿cómo está, abuelita? ¿Cómo está, madrita? ¿Cómo está, Juanita? ¿Todo bien? ¿Qué tiene? ¿Por qué está triste? Cuénteme. Y ahí como que empieza. Y de una u otra forma, pues como que sirve, no sé, pero el punto es que les aporta algo. Así es mi intervención, de cierta forma, cuando estoy haciendo mis actividades de enfermería. Por parte de afuera, pues brindo terapias, algunos talleres con algunas personas. También realizo terapias guiadas, porque como en la parte, como te dije, en la parte nos olvidamos de la parte emocional, pero también de la parte espiritual, y no hablo de religión ni mucho menos, ¿no? La parte espiritual es como que la esencia de nosotros mismos, el por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, ¿no? Pero es así como conjugo la parte de la enfermería, por eso doy terapias
O doy, sí, terapias holísticas, ¿no? Porque yo me baso desde, a ver, es hipertenso, diabético, ¿no? Pues que sí, y ahí como que me voy basando para su historia clínica y así iniciar la terapia. Así es como conjugo mis dos profesiones, con el objetivo de, pues, brindarle, pues, apoyo, brindarle una mejor calidad de vida al paciente o aportar algo como para que pueda trascender o pueda evolucionar ante la enfermedad o la afección que está pasando en ese momento. Ok, ¿cómo son estas terapias holísticas no sé, ¿cómo se realizan o tienen un nombre o...? Sí, bueno, se llaman terapias holísticas. ¿Por qué? Porque yo manejo cada una de las esferas. Por ejemplo, la biológica. Yo te pregunto, a ver, Iván, ¿tienes alguna enfermedad? No, pues que sí, diabetes, hipertensión. Ok. ¿Tomas algún fármaco? No, pues que sí. Ok. Psicológica. ¿Has ido al psiquiatra, al psicólogo? No, pues que sí. ¿Qué diagnóstico te ha dando? No, pues depresión. Ok, ya está. En la social, pues va en conjunto. Yo te pregunto en la social, ¿tienes amistades? ¿Tienes amigos? No, pues que no. ¿Cada cuándo sales del trabajo a tu casa? ¿Cuánto te haces? ¿Tienes actividades recreativas? No, pues que sí, no, pues que no. Ok. En la espiritualidad profesas, no digo de religión. En la espiritualidad es cuando yo intervengo así de, bueno, ¿tú por qué crees que estés en este mundo? ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién es Iván? No, pues es que no sé, entonces también ahí está. Entonces, así como que imaginariamente voy imaginándome cada una de las esferas, ¿no? ¿Cuál está arriba, cuál está abajo? Y es cuando empiezo a interactuar mi terapia. Ok, está bien, pero me voy no desde la biológica, sino desde la psicológica. Venía yo platicando con alguien que no deberían de existir los síntomas. No deberían de existir las enfermedades, nada más los síntomas. Las enfermedades son el resultado de conflictos emocionales sin resolver. Y eso lo dice la literatura. Estudiando la licenciatura en psicología, es cuando has escuchado el término de somatizar. Sí, claro. Entonces, esa parte es a la que me refiero. Existen los síntomas, o tendrían que existir los síntomas, más sin en cambio no las enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer, hay estudios donde dicen que el cáncer es el aumento de, glóbulos blancos y la disminución de glóbulos rojos. Pero si vemos el conflicto emocional, es la falta de amor. No se deja dar amor, no le dan amor a las personas que tienen cáncer. Y eso está estudiado, ¿no? Inclusive también ahí tengo un video que me gusta mucho compartir. Y bueno, a eso me baso. Ya haciendo su historia clínica, desglosando cada una de las esferas, pues ya le propongo, por ejemplo, ciertas alternativas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer aromaterapia. Cuéntame desde tu niñez cómo has sido. Inclusive los incluyo en algunas, no sé, algunas temáticas grupales como ceremonias, por ejemplo. Reunirse con la naturaleza de esa índole, no religiosa, sino meramente como que espiritual y bueno, cosa que hacían nuestros antepasados. Así Okay, es. Es como espiritual y energética. Es ¿no? correcto. Ok. Me llama mucho la atención esto que comentas. Se me hace muy parecido. Yo he visto videos de una persona, no recuerdo su nombre, pero me han aparecido por algo. Mi algoritmo por algo me manda eso. No sé qué me quiere decir mi algoritmo que ande yo buscando en el internet que me aparecen. Es una persona, un hombre. No sé cuál sea su profesión, honestamente, pero está como en una sala, está como en una conferencia y de pronto alguien le dice como, me duele la rodilla, ¿no? O tengo tal enfermedad, ¿no? Digamos, artritis, vamos a llamarla artritis, ¿no? En las manos. Y entonces esta persona le dice como, le empieza a hacer como preguntas y le dice como, ¿y cómo es la relación con tu mamá? ¿No? Y así empiezan como a sacar como varias cosas y le da como una respuesta, no le da una solución, pero le plantea de dónde puede venir el problema. Todo eso está estudiado, tenemos evidencia, hay, en el tema científico la gente conoce muy bien mi postura. La ciencia surge de pruebas y errores que hemos tenido, donde decíamos que la tricotomía no funcionaba primero porque el vello, me estoy cambiando de tema, pero para poner un ejemplo, o sea, la tricotomía la hacíamos y decían, no, empezamos a hacer la tricotomía porque el vello hacía daño en una cirugía, ¿no? Volaba, infectaba la herida. Y luego dijeron, no, pero ¿qué creen?
Afecta más que esté la piel cortada. Dejen de hacer tricotomía. Dejamos de hacer tricotomía. Oigan, pero no, pues es que el vello sí nos afecta. No, entonces ahora hagan unas rasuradoras que no corten y se va como solucionando. Al final la ciencia hacia hecho. Entonces no estoy cerrado yo a absolutamente nada, pero sí me interesa conocer el nivel de evidencia que tenemos sobre esto, porque pues sí suena muy padre decir no deberían de existir las enfermedades y solamente los síntomas, y lo que deberíamos de atacar son los síntomas, pero eso es lo que ya hace la medicina. O sea, eso es lo que ya hacemos como área médica. Tenemos una enfermedad para llamarle, o el nombre de una enfermedad para llamarle un conjunto de síntomas, ¿no? O sea, y esa es la regla de los médicos para diagnosticar: fiebre más dolor más infección de esto, ¿no? Pero entiendo que todo esto viene de síntomas, y que la enfermedad lo único que hace es ayudarnos a clasificar un conjunto de síntomas. Entonces suena muy padre, pero ¿qué tanto tenemos estudiado esto? Entiendo la parte de somatización, lo creo completamente, entiendo perfectamente que la salud mental, incluso dentro de las intervenciones de enfermería y de las teorías de la enfermería, se habla mucho de las intervenciones emocionales que debemos de tener con el paciente, porque de eso depende también su recuperación. Pero ¿qué tanto lo tenemos ya estudiado y qué tanto hemos avanzado en evidencia concluyente al respecto? Bueno, conforme lo que me estás mencionando, obviamente conforme hemos llegado a pues a este año, a los 2025, no era lo mismo hablar lo que estamos hablando antes que ahorita, porque antes decían, no, es que estos están metiendo ya con cosas de religión y todo eso. Es como que la cultura, el nivel cultural de pensar, para empezar, que las emociones ligadas a como que lo espiritual o lo energético es como que meramente religioso. Y obviamente no. Está ligado. Hay mucha evidencia hablando de lo que tú estás diciendo, ¿no? De que las enfermedades son por conflictos emocionales. Nosotros, por ejemplo, en la carrera de psicología, atacamos las emociones. También vemos anatomía y fisiología. Y cada uno, por ejemplo, el área de Broca, ¿no? El dolor está se concentra en la cabeza meramente, ¿no? El área de Broca es como el que controla las emociones de cierta forma. El lóbulo frontal es el que también controla como que las emociones. Entonces, si tú tienes un conflicto emocional, te puedes estar tomando paracetamol, aspirina, lo que tú quieras, o sea, sí, se te va a quitar. Pero mientras esté el conflicto emocional y no lo resuelvas, te va a seguir doliendo. ¿Sí me explico? Sí. Sí, te voy entendiendo que ya te entendí. No es que los pacientes que su principal... Es que no sé cómo explicarlo, pero creo que ya te entendí. Ok. El origen de las enfermedades es emocional. Sí. Cualquiera. La mayoría. Ah, ok. La mayoría. Pero el origen de las complicaciones es emocional. Claro. Los síntomas van a existir. La complicación es por a lo mejor el conflicto emocional y se va a traducir como una enfermedad. Okay. O sea, todos estamos... así dice la literatura. No me acuerdo el libro cómo se llama, pero todos nacemos predispuestos a tener cáncer, hipertensión, diabetes. Falta un factor detonante que desencadena. Ya te entendí. Ok. Ya te entendí. Entonces, ¿tú qué crees? El ambiente implica las relaciones interpersonales. Uno mismo pueden ser factores detonantes. ¿Sí me explico? Para que se desencadene esa enfermedad. Ahí es donde se une la parte médica con la parte psicológica. Es correcto. La parte biomédica, digámoslo así, con la parte psicológica, ¿no? O sea, exacto. Hubo un detonante emocional que generó que al final sí se presentara esa enfermedad a la que estabas expuesto y a la que estabas predispuesto. Así justamente. Okay. Por ejemplo, te invito, no sé, a alguien de los que nos está viendo, que le pregunten a alguien cercano que a lo mejor tenga diabetes, hipertensión, no sé, cómo es su situación, no sé, en vínculos amorosos, en vínculos sociales. Y desde ahí se van a dar cuenta, o qué tanto se deja querer, qué tanto se quiere esa persona, qué tanto se valora, o qué tanto se reconoce. Y desde ahí se van a dar cuenta por qué está enfermo.
Ok. Justamente. Y todo este tipo de terapias guiadas que das o los tratamientos que tú das en esta onda espiritual energética son siempre acompañados de su tratamiento médico. Claro, sí, desde luego. O sea, yo me voy en el tratamiento médico, jamás les cambio así de están tomando metformina, así de... Déjesela de tomar. No, jamás. Tómesela, pero sí le digo que a lo mejor su diabetes es porque a lo mejor sus papás, en su historia de vida, su relato que me está mencionando, sus papás no le dieron suficiente amor y usted a lo mejor necesitó de sustituir ese amor, esa felicidad de recibir amor por a lo mejor los dulces o la coca, por esa satisfacción de felicidad. Y entonces ahí está el factor detonante. ¿Y cómo concluyes? Porque aquí creo que es muy importante, digo, y si no hay todavía como una conclusión, te lo propongo. Yo creo que es muy importante concluir porque si estas terapias acompañan y ayudan a la mejoría de un paciente, ¿no? O sea, como que se acompaña en una terapia energética, emocional, qué sé yo, impulsada por la psicología, que al final también es ciencia, y se apoyan del tratamiento, hablando de este mismo caso de la paciente con diabetes, y se acompañan con la metformina o el medicamento que sea, y esa persona empieza a sanar. ¿En qué momento tú y el médico convergen para decir, pues vamos a disminuirle la dosis de metformina, vamos a quitarle la metformina, vamos a hacerle otra glicosilada para saber cómo ha estado la paciente y cómo ya llegaste a ese punto Sí, o todavía no? Ya de hecho te voy a comentar un poco sobre una paciente que sufre de convulsiones, sí son convulsiones, es epiléptica, es epiléptica. Esta paciente yo la empecé a tratar, porque relativamente es muy joven, se embarazó y todo eso. Entonces viene de una zona matriarcada, que todas las mujeres son exitosas, son reconocidas. Entonces ella, por la situación de su embarazo a temprana edad, de su situación de la presión de vivir con sus papás y todo eso, quiso desviar su realidad. Y bueno, neurológicamente, ¿cómo la desvió? Con epilepsia, cortando su realidad. ¿Sí me explico? Bueno, le mandaron a hacer estudios y todo eso y no salió nada. Los neurólogos no le encontraron nada. Más sin en cambio sí le mandaron medicamento. Ok. Empiezo la terapia con ella y todo eso. Entonces sí ya está en la parte de aromaterapia, del yoga y todo eso. Pero lo deja porque relativamente como que se abandona. Ok, bueno, está bien. Continuamos con la terapia, le recomiendo libros, tiene duelos inconclusos, tiene falta de reconocimiento, tiene anorexia también porque cuando era niña le hacían burla porque era muy gordita. Entonces empieza, ahora que estuvo con su embarazo, pues quedó con unos kilitos de más. Entonces en lugar de comer sí comía, pero empezaba como que Sí, con un trastorno, claro, de alimenticio, claro. Pero era por su falta de aceptación. Entonces, como para eso no era suficiente, su sistema, tanta presión, su sistema neurológico no aguantó y le dio como que la epilepsia, siendo que ya también estaba como que predeterminada que sufriera eso porque tiene antecedentes de que algunos familiares también les daba como que la epilepsia. Ok, bueno, empezamos con la terapia. Ella le gusta como que esa parte de aromaterapia y el yoga, entonces le invito a una sesión guiada de yoga y la hacemos, todo eso. Bueno, finalmente la epilepsia, los episodios disminuyeron. El medicamento se lo quitaron. Le volvieron a hacer un estudio para confirmar y no salía nada. ¿Por qué? Porque terminó de aceptándose ella, dejó de vomitar y aceptó que de una u otra forma, con el hecho de tener un hijo a temprana edad, pues no era como que factor como para que se truncara para dejar de estudiar y asimismo encontrar un trabajo que le remunerara o que en este caso encontrar un trabajo de lo que estudió. Así es como que más o menos llevo que ese tipo de terapias en conjunto con el área intervenciones de enfermería e intervenciones de psicólogo. Ok. No, la verdad es que siento que este tema da para mucho y es un tema sumamente interesante. La verdad es que me llama mucho la atención porque sin duda, pues te decía, una de las intervenciones de la enfermería pues es justo este acompañamiento que debemos de tener con los pacientes y estar cuidando también que somos
pues justamente un ser holístico, ¿no? Exactamente. Que no podemos ver solamente el tema biológico. Entonces, me parece muy interesante que como enfermeros estemos incursionando en esto y que pues tú tengas desde luego la parte de psicología para poder apoyarte más en este manejo de emociones y que también no solamente lo que estamos haciendo con los pacientes, sino que trabajemos también por el tema psicológico de los profesionales de la salud, principalmente, pues en este caso, de la enfermería, que es quien lidia con mayor frecuencia con el sufrimiento de los pacientes. Me parece sumamente interesante y pues muchas gracias por compartirlo. Yo creo que con esto vamos a ir cerrando el episodio para irnos encaminando al final, porque todavía faltan algunas cosas que tenemos que hacer. No sé si tú ya sabías, pero si no, pues aquí te lo vamos a enterar, ¿verdad? Tenemos una sección de la que nadie se puede escapar. No hay escapatoria, es parte del show. Ok. Y entonces, pues llegó el momento de que demos paso a las preguntas punzocortantes. Ok. En este contenedor de punzocortantes tenemos las preguntas más peligrosas que existen para los profesionales de la salud. Lo tenemos cerrado porque, pues, evidentemente, si no pasa control de infecciones y nos regaña, pero le hemos hecho aquí una para que tú puedas sacarla. Vamos a sacar 2 preguntas y vamos a darle, ¿vale? Tú sácalas, nada más ten cuidado con los punzocortantes, no te vayas O sea, ahí ¿sí, de veras? Claro. Mira, por aquí. Ándale así. Hazla para abajo. Ahí no te vayas a picar con algún punzocortante. Con 2 la armamos. Llevas una. Aquí te quito estas agujas, no te vayas a picar. Has elegido tu destino. 2. Sí, No, es una nada mentira. más. Ya tenías las 2 allá afuera. Ahí está. Ahí está. Aguas ahí. Perfecto, yo devuelvo estas agujas. Échamela, muy bien. Y vamos a ver cómo elegiste tu destino. Dale, escoge la primera y léenos tu primer pregunta, punzocortante. Ok. Servicio más innecesario del hospital. Solo es para hacer... Servicio más innecesario del hospital. Obviamente todos son importantes. Solamente es para hacer arder las redes un poquito. Es decir, si tú no tienes otra alternativa. Llegó el director y dijo, ¿yo en quién me voy a apoyar? No, pues va a tener que ser Iván el que decida. Tenemos que hacer un recorte presupuestal y ocupar ahí un espacio que nos están ocupando algunos servicios. Iván, dime cuál es el que menos funciona para que lo podamos quitar. La selle. Considero que la selle. No, si te fuiste muy... Ok. ¿Y qué harías? O sea, como ya, pues ya no hay dónde esterilizar y luego... Pues un proveedor que esterilice y ya mande todo esterilizado. Digo, porque ese personal de enfermería que se ocupa ahí pudieran estar en otras áreas, considero. Haciendo funciones más clínicas. Exacto. Con pacientes. Exacto. Y terciar el servicio de la selle. Claro, porque en la universidad nos enseñan para qué es un campo estéril o para qué es una cirugía de mano, por ejemplo, o las partes de la cirugía de mano, sí. Pero no nos mencionan así como que tal, o saben que tienen que envolverlo y así, o sea, nos enseñan esa parte. Entonces considero que sí podría haber un proveedor que ya mande así el producto, ¿no? Ok, es una buena alternativa. Muy bien contestada esa respuesta punzocortante, porque aparte hasta solución diste y todo bien. Yo creo que ahí nadie de la selle se va a ofender. Dale con la siguiente pregunta punzocortante. ¿Qué es lo más extraño que te ha pedido un paciente? Ay, extraño. Sí, es que tú digas, ajá, como que raro que te haya pedido hacer por ese paciente, que te haya pedido... sí, ya. Que, a ver, cuéntanos. Sí. Había un paciente masculino, que se supone que nosotros sabíamos que era su esposa la que iba ahí a visitarlo, ¿no? Entonces me dice, oye, Iván, me acuerdo que estaba yo en la tarde, me dice, oye, Iván, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Me dice, oye, es que va a venir una visita, pero ahí está mi esposa abajo. Le digo, entonces me dice, no, es que va a querer entrar. Le digo, entonces, ¿qué quiere que haga? ¿O qué? ¿Cómo que? No sé, dile que me mandaron a operar, un estudio o algo así. Y yo así de, no, tenía fractura de fémur. Y yo así de, puta. Bueno, no. O sea, el punto fue que entró era su amante. La otra. Era la otra. Sí. Y sí entró yo así de, güey, híjole, ¿y ahora qué hago? No, pues no se me ocurrió. Entonces el punto es que sí entró,
pero hasta donde está como que el área de donde le dan su fichita para que pueda subir a la torre. Y le dicen los policías, no, es que ya hay un familiar ahí, está su esposa ahí. Oye, ¿la amante sabía que era la amante o también se creía esposa? Pues no sé cómo estuvo el asunto, pero la que tenía más facultad era la que estaba abajo. La otra era así como que, no sé, pero... Y le dicen a la esposa, oigan, pero pues si es que si ya está un familiar ahí arriba, está su esposa, ¿cómo que se...? Pues que se sube. Y casi se golpean a ellos así de, no, pues no manches, hizo el relajo, se hizo esto. Y me dice, ya ves, por eso te dije que me dijeras, que me mandaras a un estudio o algo. Esa cosa así de, no manches, no puedo creer que alguien tenga como que esa valentía de, no manches. No, y aparte, sí, fíjate que yo creo que ese tema como de la infidelidad está complicada para cuando vas a... Sí, o sea, imagínate que tienes un accidente, ¿no? Sí, a mí también me pasó alguna vez en urgencias que igual el paciente llegó, pues en este mismo hospital que te digo, el paciente llegó, lo habían asaltado, traía un impacto por arma de fuego y entonces pues entró a urgencias, ¿no? Y todos a hacer nuestra chamba y dale y no sé qué, había perdido mucha sangre, no sabíamos realmente nada de él, pero ya nos habían notificado que había un familiar afuera. Entonces había que tomar decisiones sobre su vida, como que pasar a cirugía y se tomaran como varias decisiones para la vida del paciente y el paciente estaba ya intubado, ya no podía él decidir por sí mismo. Entonces salen a preguntar, ¿no? Ya sabes, a gritar familiares de fulanito de tal. Nadie se había dado cuenta, ni siquiera en la sala de espera de urgencia se habían dado cuenta entre ellas. Se pararon. A la hora que dicen familiar, así, una acá, otra acá. Familiares de fulanito de tal. Se paran las dos, se voltean a ver, llegan hasta donde estaban. No me acuerdo si salió el residente o alguien de trabajo social a preguntar, ¿no? Yo creo que fue el residente porque ya había que firmar cosas. O sea, ya había que tomar decisiones de volada. Y entonces, necesitamos saber... si podemos transfundirlo, si podemos esto, ¿no? Como para ir cumpliendo con todas las cosas. ¿Y quién me puede dar, no? Pues que yo soy su esposa. No, yo soy su esposa. Y se armó el merequetengue, pero a nosotros lo que más nos preocupaba era... que firmaran. No, pero que efectivamente las dos tenían acta de matrimonio. Chíngale. O sea, eran de esos tiempos en que el paciente podía... Ya sabes, ¿no? Que podías casar en este estado y en este otro estado. Incluso a veces hasta ahí en el mismo... Era del tiempo de la canica. Sí. Y entonces, pues las dos tenían legalmente facultades para poder decidir sobre la vida del paciente. Y eso se convirtió en un gran conflicto porque lo único bueno era que las dos estaban de acuerdo. Ajá, o sea, la parte de hágale esto. O sea, ninguna de las dos tenía como, imagínate que una dijera, no, ya no lo reanimen por mí que se muera. Y la otra, no, sí, reanímelo. No. Las dos estaban de acuerdo en lo que se le tenía que hacer y que se hiciera todo por salvar su vida, ¿no? Entonces ahí, pues ya nada más había que pelear quién firmaba y eso ya se lo dejaron, creo que a trabajo social así de, yo ya lo tengo escuchado, tenemos las autorizaciones, vamos a ir a regresar con el paciente, pero pues todavía resuelve quién va a firmar y quién se va a hacer responsable, ¿no? Entonces, a mí eso de las infidelidades, yo por eso soy muy fiel. Porque yo, imagínate que me accidento y entonces se entera todo el mundo. Si mi mamá me decía siempre que llevara calzones limpios y que no estuvieran rotos porque el día que ¿qué tal que te accidentas? Te tienen que cortar la ropa y tú con los calzones cagados o con el calzón roto o qué sé yo. No. Tú tienes que andar siempre limpio. A mí me pasó algo similar. Estaba yo comiéndome unos tacos de bistec en mi casa, que es tu casa. Gracias. Estaba yo corté el aguacate. Entonces yo acostumbraba así a agarrar el aguacate y enterrarle así el cuchillo para sacarle el hueso. Ok. Entonces en una de esas le hago así, ¡chin! Se rueda el aguacate y ¡pum! Que me entierro. Sí, y el chisguete. Me acuerdo que ese día llegué de guardia, dormí, y así como dormí me desperté y fue cuando comí los tacos de bistec. No me había bañado, obviamente, ¿no? Pues estaba con el chisguete y dije, no, pues obviamente me tenía que ir al hospital. Pues todavía me pasé a bañar. Porque dije, no, ¿qué tal si no huelo acá? No. Y ahí con mi mano rápido y ya que me voy, ¿no? Pero sí es cierto. A veces uno piensa en esas cosas. Lo de menos la ropa, lo de menos que... Pero imagínate que te lleguen 2 esposas, que te lleguen ahí 3 esposas, como pasa a veces en velorios y cosas así. Ah, sí. No, eso sí está rudo. Pero también muy bien contestada esa pregunta punzocortante. La libraste.
Creo que no tocaron tan rudas. Hay otras que están más Ok. pesadas, ¿no? Hay otras que sí están rudas. Pero creo que estas las libraste muy, muy bien. Mi querido tocayo, creo que lo hemos logrado. La verdad es que estuvo muy interesante este episodio, pero tampoco te puedes ir sin que nos digas a quién te gustaría ver aquí. Aquí tenemos un espacio que le llamamos la nominación, como si esto fuera Big Brother o La Casa de los Famosos. Ujú. Entonces, pues aquí tú con mucho este tono así, echándole ganas y entusiasmo y todos tus dotes artísticos e histriónicos, como si estuvieras ahí en La Casa de los Famosos, tú me vas a decir directamente a esta cámara Ujú. quién es tu nominado o nominada y cuáles son tus razones. Bueno, mi nominada es Citla Vega, una compañera enfermera. Citlali Vega. Citlali Vega. De hecho, también ella hace una temática parecida a la que tú haces. También trabaja de noche, es enfermera. Y bueno, considero que también ha de tener historias muy interesantes. Y también el hecho de por qué, porque también hace entrevistas a personal de enfermería justamente para aportar a la enfermería. Por eso considero que ella es la nominada. Perfecto, pues le vamos a mandar este clip de la entrevista a Citlali Vega. Ojalá y te animes a venir. Aquí las puertas de este control de enfermería están abiertas para todos los que tengan algo que aportarle a la enfermería y que pues, nos cuenten estas historias y que podamos ir avanzando con el tema de la enfermería. Así es que Citlali Vega, Citlali Vega. aquí te vamos a estar esperando. Bienvenida a este control. Esta es una invitación, pues más formalona bueno, no, todavía no es la formal. Hacemos otra más formal, pero aquí pues ya te está comprometiendo aquí el compañero. Obviamente no te sientas tampoco obligada. Aquí todo es por voluntad propia, pero pues aquí te están nominando y nosotros te estamos invitando. Así es que bienvenida a este espacio que es todo de ustedes, ¿no? Mi querido Iván, hemos llegado al final de este episodio y estoy muy agradecido. Y antes de que nos despidamos, me gustaría saber si tienes redes sociales donde te podamos buscar porque queramos algún tipo de pues asesoría en el tema psicológico, algo que queramos saber sobre esta investigación que tú hiciste sobre el COVID, cuando supongo que por ahí vas a avisar cuando ya esté publicada en esta revista de la UAM, me dijiste. UAM, de la Universidad UAM Autónoma del Estado de México, justamente. Del Estado de sí. México. Y cuando ya esté publicado este artículo, ¿en dónde te podemos buscar? Bueno, en Facebook estoy como psicólogo Iván Vélez. Perfecto. En Instagram estoy como psicólogo Iván Vélez o Iván Vélez 83. Ok. Y en TikTok estoy como psicol Iván Vélez. Okay, exactamente. Ok. Yo aquí les voy a dar las redes sociales porque él me las pasó y aquí estamos para decirles cómo están. Los que nos están escuchando, se las voy a repetir de nuevo en audio aquí cerquita del micrófono para que las tengan. En Instagram pueden encontrar a Iván como Vélez-83. En Facebook pueden encontrarlo como psicólogo Iván Vélez. Y en TikTok pueden encontrarlo como Psiclogo. Es como PSIC Logo Iván Vélez. Psiclogo Iván Vélez. Ahí lo pueden encontrar así en TikTok y ahí pueden pedir más información. Supongo que ahí ya nos puedes dar tus datos de contacto para pedir algún tipo de consulta. ¿Tienes consultorio para...? Sí, consultorio para las particular. terapias? Sí, consultorio Perfecto. particular. Ahí atiendo a mis pacientes. Y ahí te podemos escribir en las redes y ahí nos puedes dirigir de las citas y cosas así. Claro. Perfecto. Entonces ya tienen dónde encontrarlo. Para los que nos están viendo a través de YouTube, pues aquí están apareciendo esas redes para que ustedes vayan y entonces aquí en la cajita de la descripción están también sus redes ya directamente con el link para que usted nada más vaya y le dé clic y entonces ya pueda dirigirse a las redes sociales del buen Iván. En el caso de nosotros ya saben que pueden encontrar este episodio para verlo en YouTube. Aquí es donde nos están viendo. Ya saben qué es lo que tiene que hacer. Ya quedamos. Suscribirse, comentar, darle like y compartirlo. Sobre todo, compartirlo y dejarnos un comentario porque esto hace que interactúen con el video y YouTube diga,
como que está interesante, como que le está gustando eso a la gente y eso pues nos ayuda a que este proyecto subsista, pero también lo hace usted porque usted es muy compartido y compartido. Usted no es nada envidioso porque los enfermeros no somos envidiosos o estamos intentando no serlo. Entonces usted está colaborando para que no sea así. Para los que nos están escuchando, recuerden que este episodio está disponible no solo en YouTube, sino también en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y YouTube Music. Y para los que nos escuchan en Spotify, no se lo olvide seguirnos también o suscribirse, darle like a este episodio, también nos puede calificar, nada más que ahí no es con like, ahí es con estrellas, nos puede dar 5 estrellas de el excelente servicio que le estamos dando y dejarnos comentarios en Spotify, qué les pareció este episodio, qué tipo de invitado les gustaría que tuviéramos, ahí pueden ustedes nominar a sus propios invitados, de a quién les gustaría que tuviéramos en cada uno de los episodios y por supuesto que todas sus opiniones son tomadas en cuenta. Y eso pues también nos ayuda a que Spotify diga, les está gustando este episodio. Aparte, si usted comenta algo, lo que sea en Spotify, pues aquí vamos a mencionarle para el siguiente episodio, ¿ok? No se les olvide que tenemos miembros del canal, este espacio muy bonito que hemos creado para que usted venga y tenga ciertos beneficios. Primero, pues va a recibir el episodio antes que cualquier otro. Los miembros del canal reciben este episodio antes que todos los demás que no son miembros y también va a recibir su insignia y conforme usted se va haciendo miembro, pues su insignia va subiendo, su cofia, que son estas insignias que tenemos, va apareciendo con más líneas. Ya sabe, el sueño de todos, tener 300,000 líneas hasta que usted llegue a tener la gran cofia dorada, que es el máximo reconocimiento de los miembros del canal. Pero también tenemos stickers muy divertidos para comunicarnos entre nosotros. Así es que no se olvide, si usted quiere, puede ser miembro del canal. Mi querido Iván, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por darte la vuelta hasta acá, pero sobre todo gracias por la labor por la que trabajas, la labor que muchas veces no podemos hacer por algunos compañeros y cosas así, pero que intentas hacer, ¿no? De a colaborar con la enfermería en nuestros asuntos emocionales propios y personales, pero también por lo que haces por los pacientes y porque, pues, en mí, por lo pronto, has despertado esta onda del cuidado que no está basada solamente en hacer bien procedimientos, en saber cosas biomédicas, sino también en el tema emocional de los pacientes que hay que apoyar. Así es que gracias de verdad por participar en este episodio, gracias por darte la vuelta. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, saludos a todos. Pues si llegaron hasta este momento del episodio, ya saben que yo los quiero harto y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.